tener que responder a 3 o 4 preguntas. Voy a comenzar yo y la mesa va a ser... Yo estoy en casa, la va a tener ahí a los jueces frente a él. Yo soy su abogado, Arturo. No voy a permitir que le obligues a revelar su fuente de información. No, pero que le falló la fuente. En privado, pero va a ser sumariado. Lo siento mucho por él, por vos, por Enrique. Yo no tengo nada que ver, Arturo. Va a ser sumariado Pancho. Está bien, muy bien. Tiene que responder 5 o 6 preguntas directas. Te diría, es difícil, ¿eh? Él es un experto en sumarios. Sí, y va a decir cada rato, a ver... En otra época me consta que le han sumariado muchas veces. Eso va en su contra. Y cuando se le cuestionaba, no tengo que decir esto, soy su abogado, no tendría que decir, ¿verdad? Pero siempre te respondía, yo tengo un plan A, un plan B y un plan C. Sí, así es. Lo que significaba que no tenía ni un solo plan. Así mismo. Por eso va a ser sumariado. Nos quedamos con ustedes, Arturo. Muy amable. Ya viene fútbol a lo grande. Hasta mañana, Enrique. Chao, hasta mañana. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Kikadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Aquí estamos. Pancho se va a sumar más tarde, va a ser sumariado, niña. ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué el sumario? Lo leíste en mi Twitter después de la derrota de Luqueño. No leí. Falsa alarma. ¿Cómo? Una falsa alarma, digo. Va a ser sumariado. Ahora entendí. Sí, claro, ahora cuando... Sí. ¿Vos retuiteaste? Sí, retuiteamos a Fútbol a lo Grande por eso. Sí, claro. Va a ser sumariado, pero yo estoy acá, ustedes están ahí. Yo en casa, ella en el bar. ¿Quién canta ese tema? Ella en el bar. Ni yo idea. En casa. Víctor, ¿quién canta? Guillermina está ladrando nomás. No, Escucha ni cómo de- ladra. Ella de se mi pone parte nerviosa. ni- Ya me voy. Contigo, Luis.
La Agrícola Sales Seguros Generales, Seguridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushpe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Los náuticos. Para eso no decir su nombre, yo mi casa y el Onix y Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pechonagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cambiarlo por un S21. Para más información, ingresa a shost.com.py y consulta por el programa Cambialo por un S21. Podemos comenzar con Cerro, ¿les parece? Sí, señor. Cerro, vamos a comenzar con Cerro. Después le dije, Orteman hablando en otros medios, no nos toca a nosotros. Y vamos a ver si podemos hablar con jugadores del Olimpia, hablemos con Cerro. El papá de Robert Morales, que llegó a hablar Víctor, no para que hable de mí, sino para que hable de su hijo, a lo que llevó Robert Morales. La revelación, ¿verdad? Sí, totalmente. La revelación que se va confirmando en esta apertura y que se ganó ya la titularidad, porque hoy hablamos de un jugador indiscutible para la estructura de Francisco Arce. Es el máximo artillero del equipo en la actualidad, 5 tantos 5 en goles esta hasta temporada. aquí. 7 en total con los 2 del año pasado, ahora hasta Sí. aquí 7 goles. Y es uno de los mejores definidores de los últimos tiempos. Yo no me acuerdo un chico que haya entrado a jugar en primera y defina tan bien como define Morales. Con esa característica que tiene de cara al arco allí, con esa tranquilidad a la hora de definir. Y eso que hasta pudo haber marcado más goles porque ya tuvo algunas chances más Sí, también, pero sí, hasta sí. aquí excelente presencia, anda fino, goleador de raza definitivamente el delantero de Cerro. Entró Por Carrizo. Carrizo perdió el puesto en el último tramo y eso implicó un cambio de figura, como analizamos en los partidos anteriores, pasó a jugar 4-4-2 últimamente Cerro Porteño. Pero estamos hablando de un Robert Morales que ya dejó de ser, a ver, antes era a ver cómo anda, hoy se ha sentado, juega bien, ya no tiene que rendir examen, lo que digo. No. Ya es uno más del plantel y uno más de los... Con su de los rendimiento 11, sí. se pone solo en el equipo, el rendimiento Totalmente. él hace, inclusive comentamos dentro de la situación que ayer le estaba deslizando un poquitito ya al propio Ayer Boselli se enojó Boselli. cuando lo sacaron. Sí. La cara que puso y el insulto que pegó, ¿Qué insulto? y se notó la PM. Cuando se iba miró para atrás. Sí, abrió un poquito lo que dijo la madre, la madre. Bueno, pero él debe ser consciente, Claro, él con él que mismo tiene el capaz. peso de que tiene que ser definidor, ese fue el tema. Pero ayer dio un pase de gol excelente para Aquino que definió muy mal. En un Sí, ya lateral sé, donde pero se vino duerme para ser Centroamérica. definidor, pues entonces los muchachos le ven como, porque, ¿para qué lo trajeron? Para definidor. ¿Y quién es la que le pide? Robert Morales. Últimamente sí, le sacó protagonismo ahí en ataque. Yo también creo que pasa un poco porque él siempre es el que sale. Sí. Porque el cambio es cantado. En algún momento Mauro Boselli va a dejar el campo. y- Elijan a otro más o menos. También creo que pasa por eso, porque en los últimos partidos siempre viene siendo el primer jugador en ser reemplazado. Lógicamente Francisco Arce ve que a esa altura deja de ser influyente Boselli, por eso termina siendo el primer cambiado, pero me parece que pasa también un poco por eso la frustración del argentino que ayer se fue de vuelta sin convertir el gol. Bueno, pero hay algo, no por Boselli, porque habló con Chiqui Arce y lo trajo Cerro. El tema es que no venía haciendo goles en Brasil, ¿verdad? Sí, y vino de un periodo sin jugar también, porque estuvo algunos meses sin poder jugar en Corinthians, así que vino también con esa situación encima. Solo que ¿Vos aquí... te imaginas, Víctor, disculpame Ricardo, Jorge, lo que atrae mentalmente a su recuerdo, ¿verdad? De lo que era un artillero a lo que es hoy, ¿verdad? Y eso creo que le pesa. Sí, él tiene que convertir para estar feliz. Él vive del gol, como goleador vive del gol, y cada partido que pasa y él no convierte, lo pone para atrás. Es como su combustible que necesita de esa situación, siempre el plus agregado para un goleador de la categoría. Para ¿sí? cambiarlo como lo hizo Chiqui en partido apretado hay que tener, Sí, porque el resultado le favoreció a Cerro y eso habla muy bien de Chiqui, sí, porque tiene la muñeca para sacarlo cuando a él le parece necesario.
y de repente entra un juvenil por él, como ayer pasó con Vera. Freddy Vera, entró Vera, ayer. que es un chico que de a poco se va también ganando un lugar para ser tenido en cuenta. No digo ni siquiera un lugar en el equipo, pero sí para que lo vaya buscando permanentemente Francisco Arce y lo ponga al banco. Y hoy hasta pasa que Freddy Vera está un escalón por encima de Carrizo en la consideración. Ayer Carrizo entró, pero entró como último cambio. Y el otro día, cuando había ingresado la última vez antes de 12 de octubre, apenas jugó 7 minutos, por ejemplo. Freddy Vera está teniendo más minutos en el último tramo en la consideración de Arce. Víctor, Sí. voy a mezclar porque me llega muy hondo. Y este homenaje que le brindamos, estoy compartiendo con Emilio, mi sobrino, Emilio García también. Gustavito, vos tenés a mano el tema de los Jokers, el tema de amor del aeropuerto. Este es un homenaje a Miguel Ángel Bernaldez, falleció en la fecha, director de los Jokers. Tuve la enorme satisfacción de presentarlo. Y enseguida vamos a ir con esto porque me está diciendo Rodrigo que estamos... Vamos con eso, por favor. Estamos primero... Un segundo con el señor Gabriel Morales, un segundo. Nuestro homenaje a Miguel Ángel Bernaldez. Falleció en la fecha. Ya venía padeciendo de una larga fecha. Fue grabado en el año 1970. Tema de amor del aeropuerto. Homenaje a Miguel Ángel Bernaldez, director de los Jokers. Repito, el fallecimiento de Miguel Ángel Bernaldez, nuestro más sentido pésame a toda la familia. Excepcional guitarrista. Nuestro homenaje, repito, a Miguel Ángel Bernaldez. Una historia en Paraguay. ¿Saben de quién hablo? Miguel Ángel Bernaldez, quien fuera director de los Jokers. En su momento, junto a los Hollies, los grupos musicales número 1 del país. A papá nuevamente de Rodri que no disculpe, no quise interrumpir lo que emotivamente me llega. Bueno, esta es nuestra programación. Discúlpeme, el fallecimiento de Miguel Ángel Bernaldez, que fuera director de los Jokers. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook, Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Fue el que se puso en contacto conmigo, me dijo: Arturo, necesitamos un tema inédito para grabar en la Argentina. Y no le fallé con Juan Ángel, no le fallamos, el tema podrá ser, se hizo. Hicimos el tema Cuando yo me vaya, ustedes se acuerdan, en el año 1970. Este es el tema que incluye el tema de amor del aeropuerto. El tema número 1 de este LP de vinilo, estoy hablando, el tema de amor del aeropuerto. Incluye este tema que hicimos con Juan Ángel Figueiredo, entonces en Caribe 3, Cuando yo me vaya. Me voy a ir, me voy a Los ir, Jokers. me voy a ir muy lejos, yo me voy muy lejos, yo me voy. Siento tanta pena, que ganas yo tengo de estar siempre contigo. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir muy lejos. La decoración de cariño. Respeto a Miguel Ángel Bernaldez, que en paz descanse. Buscando el horizonte, tratando de encontrar tu amor. Vamos a recuperar nuevamente la comunicación con el papá de Robert Morales, y si no es hoy será otro día. Luis.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Con Punto Farma y Azuleu, hoy salvamos vida. Hoy, lunes 5, en Punto Farma es el día Azuleu. Todas las compras que realicen nuestros 358 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azuleu. Hoy es día Azuleu en Punto Farma. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil con Punto Farma y Azuleu. Hoy salvamos vidas. No hay caso, ¿verdad? No, por ahora no, lastimosamente. No pudimos. Bueno, ya está. Hablemos de Mateus. Tenemos programa hasta las 2 y es probable que después nos atienda, papá. Y Mateus ayer irresoluto en algunas jugadas. La de Boselli, que estaban junto con Boselli, esa fue... Que pudieron significar que Cerro tenga más tranquilidad en el partido. Tuvo esa que dice Jorge, en el segundo tiempo la que encara hacia el medio le pega el primer palo, que pasa cerca del poste. Una jugada típica de... Como también hay otra que no aprovechan sus compañeros, esa jugada pelota quieta que le pasa a Aquino, que le gana la última línea, busca el centro, le sorprende a todos y no apareció un 9 o alguien que acompaña y un volante para acompañar. Metía mucha gente también. Hizo buen partido, o sea, me parece que por lo menos el puesto titular, sí. Le faltó un punto más para el gol allí. Para mí lo que se esperaba de Mateo, mucha velocidad, pero poca determinación a la hora de decidir bien. Es una especie de Ruiz también, más rápido, ¿no? Sí, hizo un partido correcto y mucho mejor, lógicamente, cuando tuvo espacios, porque ahí puede explotar mejor su característica. Pero con los cambios de Almeida en el segundo tiempo. Cuando Sudamérica se jugó más al ataque, allí vimos la mayor velocidad de Mateus, con respecto a los primeros minutos donde el Sudamérica estaba más cerrado, con esa línea de 5 donde por una cuestión lógica no va a poder tener tantos espacios como para mostrar esa velocidad que tiene el brasileño. Me gusta preguntarle al jefe de prensa de Olimpia si nosotros, no jugamos pretexto, si nosotros no vamos a entrevistar a ningún jugador del Olimpia u Orteman, porque tenemos que organizarnos internamente, porque está hablando Nicolás Domingo también, que hablamos con él ayer, no es por menospreciar a Cerro, ni esa no es nuestra intención, para ordenarnos también nosotros en la programación, porque me están enviando y Olimpia ganó, Olimpia puntero, me están escribiendo mucho, entonces un saludo a Nicolás Domingo, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con él. Hablamos largo y tendido sobre él, Ricardo. Sí, hablamos mucho en el partido el día sábado, cuando Olimpia ganaba y cuando fue el primer cambio. Jordan Santa Cruz, que cometió faltas seguidas, varias de ellas al borde del área, y Orteman decidió cambiarlo. A quien lo conoce de San Lorenzo, y después también en la conferencia de prensa también el propio Orteman habló muy bien de Domingo, de la experiencia que tiene y de la forma que estaba jugando en la mitad de la cancha. Lo que le puede ayudar en la conducción principalmente, en esa salida limpia, algo que Santa Cruz en ese momento, Jordan Santa Cruz no estaba rindiendo en la medida que, o sea, el técnico se percató y hizo el cambio porque no estaba rindiendo. Fue acelerado Jordan Santa Cruz. Sí, la vez pasada ante River estaba más sereno, con más confianza, pero por lo visto ahora el partido ciertamente le pudo haber pesado también, porque cometió hasta faltas innecesarias que en un momento generaron un peligro para Libertad. Y sabes que tiene, protesta mucho. Ya contra River protestó, quizás por el hecho de ser River pasó desapercibido, pero ya contra Libertad el árbitro no va a permitir de repente que lo protesten demasiado. Ayer no entiendo, el jefe de prensa me dijo que sí, no entiendo, y nosotros no tenemos la entrevista. Espectacular, ya volvemos. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y me tengo lazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-570-442 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo, agricultura y la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Si tenemos la foto de los puntos que se le hizo a... Ustedes vieron a Mateus.
Mateus. Sí, en el labio, en una de las primeras jugadas del partido, terminó con sangre. Con sí. Jiménez, que Jiménez lo cruza y lo tapona. Y contra el hombro de Jiménez. Que cuando el árbitro le quita la tarjeta amarilla a Jiménez, Jiménez le muestra la herida que él tiene en su hombro. Como que le metió un labiazo el jugador de Cerro. Fue simpática. Sí, porque se le quedó la mancha, ¿verdad? A Joel Jiménez con la camiseta blanca se notaba mucho más. Terminó con ese pequeño problema Mateus, que después subía a sus redes sociales la imagen de sus labios. Bueno, ¿y qué tal, Mateus? Bien, Arturo. Es un jugador rápido. Él tampoco habla o hay que pedirle permiso a la jefatura de prensa de Cerro. Cerro sí tiene restricciones. Cerro sí no habilita a jugadores. Ahí sí estamos complicados realmente porque solamente vienen hablando en conferencia últimamente los futbolistas de Cerro Porteño. ¿Y qué más entonces sobre Cerro para ir redondeando? Primer capítulo, Cerro Sol, que aportó Sol América. Podemos hablar con Ever Almeida también de lo que dejó el partido, la propuesta y su achique. A la contra le costaba, por eso hace esa falta cuando Cerro Porteño salió el ataque. Lo tuvieron a mal traer a Claudio Aquino. Sí, Aquino ayer estuvo también impreciso. Me parece que perdió muchas pelotas en algunas definiciones. No estuvo acertado como en otros partidos Claudio Aquino, y pasa un poco por el dispositivo que le presentó Sol de América, me parece, porque ayer Sol de América estaba mucho más ordenado, se vio un equipo más práctico con ese tinte que le quiere dar Almeida de principio, por lo menos, porque después tuvo que cambiar, y explicaba eso en conferencia Eru Almeida, cuando lo mete a Casal, pasa a jugar casi con dos puntas y tuvo que acomodar en los siguientes cambios también, dejó de usar la línea de 5. Terminó jugando 4-4-2. Sí. Ahora muchos elogios de parte de Francisco Arce en su conferencia de prensa para con Almeida. Un reconocimiento, dijo, es un maestro. Sí, lo conoce, habló de que lo dirigió en la selección en su momento, claro, decía ayer que era Copa América 99. 99 fue su jugador Francisco Arce. Así que se conocían perfectamente y sabían qué tipo de propuestas iban a presentar, porque Arce de eso también remarcaba, le hacían la consulta en la conferencia si era el tipo de partido que esperaba, y sí. Lo planificaron así, practicaron en estas 2 semanas de que se enteraron que Almeida iba a ser el nuevo entrenador de esta manera, y se terminó dando con el tinte parecido a lo que se pensaba en la el conocimiento que se tiene en ambos. Ahora, a mí me sorprendió algunos jugadores que reaparecieron con Ever Almeida, y algunos jugadores que no estuvieron con Ever Almeida. Significa que él desde la llegada le dio la confianza a algunos y está viendo totalmente. Claro, lo que le pueden dar los otros. Lo vio bien, lo dejó en el banco o no lo concentró. También se puede entender que la carga de trabajo que tuvieron durante el periodo con otros técnicos, el informe seguro está en la mesa del técnico nuevo, en este caso de Almeida, o lo habló, y se nota que él va a empezar a armar un equipo de acuerdo a lo que él cree le va a servir para jugar. En una de las preguntas que le hacían dijo, faltan 78 puntos. Y se nota que Almeida tiene todo en la cabeza, no se le escapa ningún detalle, porque nosotros hacíamos el cálculo con Víctor ayer, durante la conferencia, y sí, eran 78 puntos lo que faltan, por el hecho de que le preguntaron el tema del descenso, el tema de estar en la situación en la que está, y sabe Almeida que va a salir, o que puede salir, y que tiene plantel para hacerlo. Sí, hoy quedó a 3 puntos de Luqueño en esa lucha por salir de la promoción. River el más complicado, porque perdió ante 12 de octubre, Sol de América después en promoción, y por ahora zafan Sportivo Luqueño y 12 de octubre en esa tabla. E insistimos con esto, el gran ganador de la fecha en la tabla de promedio fue 12 de octubre, que salió a flote y hoy está séptimo, después de haberle ganado al Quelito el día jueves. Lo sacó a Sportivo Luqueño de la 4ª posición de abajo para arriba también, ¿verdad? Sí. Ahora está abajo River. Después ya está directamente Sol y Luqueño. Ese es el 1, 2, 3 de la zona de abajo de la tabla de promedio, en cuanto a la ubicación. Y vamos a hablar con el papá de Robert Morales, ¿le parece? Sí, señor. Sí, señor. Carmelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, tu hijo cada vez mejor, creciendo futbolísticamente, y como que se está haciendo costumbre que llegue a Robert. Contanos vos cómo está Robert, tu hijo, vos como papá, más que orgulloso de tu hijo, ¿no? Así es, Arturo, más orgulloso. Estoy feliz por el trabajo que está cumpliendo con el club de Cerro Porteño. Gracias a Dios. ¿Y en el gol hablas después con él o cómo haces? Sí, hablamos bastante nosotros, pero yo siempre antes del partido no le molesto tanto. Quiero que se concentre más por el partido para que le salga todo bien la cosa.
Ya te habrán preguntado los compañeros también, y decía Ricardo con los compañeros, muy buen definidor, y se está dando la oportunidad y la confianza que le dio Chiqui Arce, ¿eh? Así es, Chiqui Arce le dio la oportunidad y no desaprovechó, mi hijo, eso. Me gustó mucho el gol de ayer también. ¿Viste que bueno, contanos. Se fue por el palo y buscó traer la pelota, eso es lo más importante. Y le salió todo bien, gracias a Dios. Bueno, compañeros, estamos con Carmelo Morales, papá de Robert Morales, hoy el goleador de Cerro. Si preguntamos hace poco si nos iba a imaginar, primero, no jugaba, no estaba, respeto a Boselli, que es definidor, pero hoy el artillero de Cerro es Robert Morales. Compañeros, tenemos al papá, don Carmelo, ustedes. Sí, señor Carmelo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo? No, lo saludaba y compartíamos también nosotros ayer en la transmisión del partido. No solamente es un jugador que define bien, sino que es un jugador que maneja bien las jugadas, porque lo que estaba mencionando usted, al patear y la pelota da en el palo, él no se queda a lamentarse, tomarse la cabeza, mirar, buscar la cámara. Él sigue la jugada y consigue el rebote y después convierte. Eso habla muy bien de la concentración que tiene Robert en el partido. Así es, señor, me gustó esa parte porque tiró por el palo y buscó la pelota, buscó la jugada, o sea, que no terminó todavía. Y eso es lo más importante para él. Y le salió todo bien. Gracias. Uno lo conocía poco a Robert, por lo menos quien no seguíamos la división menores. Nosotros tenemos a nuestro compañero que sabe que en Olimpia convirtió muchos goles en la reserva, Víctor. Sí, Robert venía jugando con regularidad en la categoría reserva y desde enero del año pasado pasó a Cerro Porteño como jugador libre, porque, y justamente eso aprovecho para preguntarle, don Carmelo, pasó más bien el hecho de salir de Olimpia por una decisión de ustedes, ¿verdad? Del propio jugador, porque en un momento me contaban durante el 2019 que quedó ciertamente relegado, que no tenía más tantas chances de jugar como antes. Y por eso la decisión de salir de Olimpia en su momento, ¿verdad? Así es. La decisión fue del empresario Elvio Rojas, lo que estaba mejor eso. Y es goleador de la reserva de Olimpia y para mí salió bien de ahí. Ahora le está poniendo la oportunidad a muchos Chiqui Arce para Cerro Porteño. Sí. Me gustó mucho de Chiqui Arce su jugada y eso es lo más importante para Robert. Y el propio Arce había reconocido en su momento que él lo conocía incluso de las inferiores de Olimpia, porque él aparece directamente en la primera con Arce en Cerro Porteño, pero él ya tenía ese conocimiento previo por haber trabajado años atrás en Olimpia, e insisto siempre con esto, fue un jugador que se venía destacando en Olimpia en divisiones formativas también, Robert Morales. Así es, señor, así mismo es. Chiqui Arce ya le conocía a Robert y ahí lo más importante para mi hijo esa parte. Le conoció Chiqui Arce y ahí está el resultado. Y ayer cuéntenos en dónde estaba viendo el partido, cómo vivió el momento en el cual nuevamente Robert convierte el tanto, qué siente toda la familia, porque esto es permanente, cada semana viene, por así decir, superando las expectativas. Robert, ya 4 goles en los últimos 3 partidos. Así mismo, está superando mucho, está jugando bien. Acá todo el pueblo consignado está a vuelta hacia Robert y le agradezco. Estamos orgullosos de los concesionarios por Robert y por mi hijo también. Está en buena raya y que sigue adelante. Bueno, Carmelo, un saludo a la familia. Muchísimas gracias, saludo a Robert. O sea que por una disposición, don Carmelo, no podemos hablar con tu hijo porque no hablan los jugadores de Cerro. Hay que saber en qué momento lo podrán hacer. Sí, ayer habló para Tigo Sport también, que vamos a recordar terminado el partido. Así que un saludo y congratulaciones, don Carmelo. Orgulloso de tu hijo. Y así es. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, don Carmelo. Sí, Arturo, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de mi hijo y cuando guste, estoy a la orden. Gracias. Gracias. Don Carmelo Morales, el papá de Robert Morales. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimyflores.com. Regala amor, regala Bimyflores. En lo personal, estoy muy contento por cómo se me están dando las cosas y bueno,
a seguir trabajando y seguir por ese camino. Arrancó la segunda rueda, lograron ubicarse en la cima del campeonato con otros equipos. Hasta de aquí en adelante, digo bien, lo que se viene ya va a ser una pelea muy intensa hasta el final. Sí, estamos ahora justamente en la punta peleando con los demás y bueno, pensar y trabajar partido tras partido y ir sumando a 3. Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Épico, la historia de Topí, una bioserie basada en hechos reales de 8 apasionantes capítulos. Te invitamos a ver en nuestro canal oficial de YouTube como Tupí S.A. La gente sabe. Si tienes antojo de buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, Rodrigo, ¿después de cuánto tiempo tenemos que tener nosotros, es verdad, brazalete de capitán en el Olimpia? Brazalete de capitán. Y de inicio, seguramente que el campeonato pasado, pero en los partidos donde me tocó entrar, anteriormente cuando salía Roque o no estaba Richard, normalmente se me quedaba a mí. No, de entrada, sos el capitán de Olimpia el sábado. Y entrar también debe ser uno de esos partidos donde no tuvo ni Roque ni Richard. Vos estás diciendo cuando no están me dan el brazalete. Y sí, por secuencia lógica, más o menos. Claro, es muy franca tu palabra, Rodrigo, muy franca tu palabra con relación a esto. ¿Cómo estás vos cuando tuviste la oportunidad de hacerlo con Nicolás Domingo, que retornaba al equipo titular luego de mucho tiempo? Contanos. Bien, me sentí bien realmente en el partido. Volví a jugar 90 minutos después de prácticamente una rueda completa por diferentes motivos, ¿verdad? Y justamente un partido muy exigente de mucha intensidad contra un gran rival que bueno, para nosotros era prácticamente la última oportunidad de ponernos ahí arriba y depender de nosotros, faltando todavía casi una rueda por jugarse. Y bueno, quedamos todos muy conformes, muy contentos por cómo se dio, por cómo se ganó, porque se jugó un partido realmente muy inteligente, donde supimos golpear en el momento justo y después también jugamos con mucha intensidad, supimos sufrir en algunos pasajes, en algunos nosotros también descansamos con la pelota y tuvimos situaciones para aumentar el marcador que bueno, no tuvimos fino ahí, pero realmente creo que hicimos un buen partido. Bueno, vos sabés cómo y a qué juega Garnero y cómo manejó Orteman el partido. Contanos, Rodrigo. Sí, creo que durante la semana se habló bastante de cómo teníamos que tratar de evitar que ellos tengan esa fluidez, que obviamente que un equipo de Garnero, cuando tiene bien aceitado el sistema, es muy difícil de contrarrestar y bueno, están en un equipo con un plantel de mucha experiencia también, que bueno, todavía está en este periodo de transición, de adaptación a la idea que tienen ellos, y aún así están peleando arriba. Eso quiere decir, ¿verdad?, que tienen buenísimos jugadores, pero nosotros la verdad que quisimos y nos propusimos de hacer un gran partido táctico, donde la verdad que todo el equipo, los muchachos que entraban también
hicieron un gran esfuerzo en cuanto a la concentración, en cuanto a esos pequeños detalles que son muy decisivos ante rivales directos, y bueno, en todo momento creo que se escapa de eso, porque bueno, realmente fue muy importante para nosotros esta victoria, y ahora empezamos de cero prácticamente todos con las mismas chances. Empezar de cero con las mismas chances, está diciendo. Antes están los compañeros Rodrigo. Vos tenías en mente aquello, lo que está diciendo ahora, una rueda pasó para que juegue el partido completo. Sí, directamente jugué 90 minutos contra 12 de octubre, después de COVID, después decisiones técnicas, y así, ¿verdad? Así que son de factores. Para ese partido inclusive tampoco estaban los planes, se lesionó Richard. Uno tiene que estar igual preparado siempre, porque sabemos, ¿verdad?, que en el equipo grande, cuando te toca la oportunidad tienes que cumplir, y después no, y a quién llorar, porque uno es consciente, ¿verdad?, de la competencia interna que hay en el plantel, y bueno, en el equipo grande es así, ¿verdad? Muchas veces cuando te toca tener que responder, lo mismo también te digo por Nico, que es aún mucho más valorable, porque eso es sus primeros 45 minutos en este torneo, y digamos, demostró la jerarquía que tiene, porque obviamente era con errores, con aciertos, los jugadores así importantes, a partidos importantes, y eso se nota. Bueno, compañeros, estábamos con Rodrigo en línea y seguimos con él. Ustedes. Rodrigo, ¿cómo te va? Rodrigo, fue un partido donde quizás a la vista no era tan agradable, pero sí un partido donde se quitan muchas conclusiones. Vos, de hecho, estabas hablando ya de muchas de ellas, en lo táctico, en lo ordenado que fue Olimpia por momentos, en errores que debe corregir, por supuesto, porque no hay partido perfecto, creo que no existe un partido perfecto. Golpearon en el momento justo, supieron defender la diferencia. Y son partidos similares a los de Copa Libertadores, Rodrigo, donde no podés desaprovechar la que te tocan, y si ganás por 1-0 igual vale 3 puntos. Quizá para la vista no fue muy, para ustedes no fue muy agradable, como decir, pero yo creo que prácticamente sí fue un partido perfecto, porque prácticamente lo planificado se dio, y después con los cambios nos adaptamos de acuerdo a lo que se preveía que podía pasar, y que obviamente que en lo táctico y la ejecución muchas veces está la diferencia, obviamente, pero digamos que nos supimos adaptar muy bien a los momentos, y con los cambios de características de los rivales, con los cambios posicionales que tuvieron ellos, y los obligados que tuvimos nosotros, o sea, un montón de factores que hicieron que el resultado tenga muchísimo más valor por cómo se dio, ¿verdad? Antes del campeonato hubiese sido intensado, ¿verdad?, con la cantidad de centrales que teníamos, que en un partido tan importante Alan tenga que jugar central, y entró y quedó bastante bien, los momentos más candentes del partido, o sea que muchos factores que nosotros internamente valoramos porque sabemos de qué se sabe del día a día, de las complicaciones que por ahí tenemos que ir sorteando a lo largo de la semana, en el transcurso mismo de los partidos, y obviamente que ante este tipo de rivales se resalta mucho más, ¿verdad? Porque como si son partidos, niveles de copa prácticamente, una intensidad muy importante, se sentía mucho, ¿verdad? Eso, y son partidos que da gusto jugar. Y por sobre todo el arbitraje también fue bueno en el sentido que no se paró por el VAR, no se sacó tarjeta amarilla por sacar. Se midió con una vara que me parece la adecuada, no cobrar un cuerpo a cuerpo, no cobrar un contacto común, no cobrar en un salto de repente que se te vaya el brazo o que lo choques al rival. Eso fue bueno también, que en momentos en que los dos necesitaban se tuvo intensidad, Rodrigo. Sí, en cuanto al arbitraje, si uno puede estar de acuerdo o no, pero cuando no inciden al resultado siempre es positivo, en este caso fue así que después cada uno tendrá su punto de vista, y nunca
digamos, van a estar todos de acuerdo con respecto a eso, pero la realidad es que no incidió en el resultado, y esto también siempre es favorable para el espectáculo mismo, para la credibilidad del torneo, para todo lo que está en juego. Bueno, ahora quedan todavía 8 partidos donde realmente se ve que va a estar muy lindo. Rodrigo, ¿te parece que recuperaron ciertamente la confianza en este último par de partidos con la llegada de Orteman y por sobre todo la comodidad, por así decirlo, en cuanto a lo que pretenden como estilo de juego? Si bien es cierto, el sábado fue un partido más trabado por ser parejo, un encuentro entre dos candidatos, pero como que se les nota mejor con esa intención de jugar nuevamente a lo que jugaban antes. Sí, obviamente que siempre que hay un cambio de cuerpo técnico, se respira nuevo aire, hay nuevas expectativas para el plantel, para el entorno, para todo, y más con la figura de cuerpo técnico que llegó por lo representativo que es para la gente, para la institución, por lo que hizo como futbolista. Entonces, obviamente que eso es un agregado más, ¿verdad?, para lo anímico, para todo lo que tiene que ver con el entorno, pero nosotros muchas veces cuando no salen las cosas, cuando no se dan los resultados, no jugamos la forma que queremos, tenemos nuestra responsabilidad, asumimos esa responsabilidad y somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar. Y ahora cuando ganamos 2 partidos seguidos, que todo se va, siempre hay cosas por seguir puliendo, y sobre todo en la parte decisiva, en el tramo final, donde digamos, el margen de error es mínimo para conseguir los logros. Y bueno, ahora también que va a empezar la Copa con el nivel de exigencia que es totalmente diferente, y bueno, tenemos que llegar con el mayor rodaje posible a ese partido definitorio. Bueno, Rodrigo, un saludo al aire y en nombre de todos los compañeros de Fútbol a lo Grande, Monumental, por el fallecimiento de tu abuela, Rodrigo, nuestros más sentidos pésames, ¿sí? Dale, mucho, creo que estén todos bien. Muchísimas gracias. Rodrigo. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Cómo te va, Chelo? ¿Cómo estamos, Arturo? Bien, Chelo, ¿y vos cómo andás? Súper bien, gracias a Dios, súper bien, que es lo más importante. Bueno, había dicho Pipo Gorosito, yo lo puedo tener a Chelo en 3 puestos. Y bueno, y se está dando en Olimpia hoy, que te estás terminando. No sé si la palabra es acomodar, se fue Gorosito, entró Orteman. A ver, lo que te pide hoy Orteman, contanos, Chelo. No, me tocó jugar contra River de interno, con 3 en el medio. El sábado jugamos con 4 en el medio de volante, pero un poco más cerrado como también jugaba Libertad, que los volantes cerraban bastante, entonces tratar de tapar y pase entre líneas. Entonces al final se armó como 3 volantes otra vez en el medio, entonces me siento bastante bien. Y como he dicho siempre, donde el técnico crea conveniente que yo pueda ayudar al equipo, estoy disponible. Son posiciones que no desconozco, que he jugado a lo largo de mi carrera y me siento bastante bien también ahí. Claro, en un partido de esto como contra Libertad se jugaba mucho Olimpia al resto, y mucho iba a influir el resultado de este partido en vos, en tus compañeros, el técnico, a lo que va a venir después, porque ganaron a un rival directo y ahora están compartiendo la punta. Pero de esos partidos estratégicos donde se juega mucho, Chelo. Así mismo, Arturo, hemos jugado muchas cosas en el sentido de que era arrancar la segunda rueda, estábamos a 3 puntos de la punta, rival directo, y también era clave ganar ese encuentro para seguir ahí en el lote de los punteros. Y bueno, creo que lo jugamos de esa manera, como si fuera una final. Sabíamos que los detalles iban a marcar la diferencia en este encuentro, y creo que golpeamos cuando tuvimos que golpear, y después cuando tuvimos que tener la posesión lo hicimos, cuando tuvimos que sufrir
sufrimos todos juntos. Yo creo que se notó un equipo muy solidario, un equipo muy inteligente, entonces contento también por eso, porque aparte de la victoria creo que se dejó una muy buena imagen en todos los aspectos. Bueno, te envía muchos saludos y queda con los compañeros. Giuseppe Damiano, que está en Italia, preguntarle a Chelo cómo lo ve a Pirlo. El que te lo había llevado a la Juventus fue Giuseppe, ¿no? Y está escuchando la radio ahora, Chelo. Sí, un gran amigo, Giuseppe. Hicimos una gran amistad con su familia y la familia mía, así que le mando un abrazo también. Y decía, ¿cómo lo ve a Pirlo? ¿Cómo lo ve a Pirlo en la Juve? ¿Va a ser top como era cuando jugaba a otra historia? Dice Giuseppe y te pregunta a vos, Marcelo, Chelo. Y se le está complicando, porque quedamos fuera de la Champions, del campeonato, están a 12 puntos del puntero, están cuarto y ahora, según los comentarios, le queda solamente la final de la Copa Italia que tiene que ganar, pero como la Juventus está acostumbrada a ganar cada año, sea el Scudetto, la Copa Italia y pelear la Champions, este año solo le queda la Copa Italia, entonces está bastante complicado, pero es un nuevo proceso y creo que el club le ha reconfirmado como cabeza del grupo para la siguiente temporada. Así que bueno, esta va la respuesta para vos, Giuseppe, que te envía un saludo, es así, Chelo, a Giuseppe, ¿verdad? Que le envía un saludo a la pregunta de cómo lo ve a Pirlo. Esta es tu respuesta para Giuseppe, Chelo. Exactamente, Arturo, es lo que yo pienso. Estamos bien, ahí tenés la respuesta, Giuseppe. Bueno, vamos compañeros con Chelo y este Olimpia que está arriba en el campeonato, ustedes saben, con Cerro, con Libertad, con Guaireño, ustedes, estamos con el Chelo. Sí, Arturo. Hola, Chelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad, Chelo? Qué bueno es verte de vuelta al nivel que nos tenías acostumbrado anteriormente. Y jugando con soltura, Chelo, por sobre todas las cosas, yo rescato mucho eso de vos, te lo dije el partido anterior contra River, que te animaste más y vos me decías, claro, no es lo mismo arrancar del fondo, llegar a la línea de centro o pisar el área que jugando de volante y tener más cerca esa posibilidad, pero realmente te noto más suelto, por más entendimiento inclusive con los compañeros que hace bien. Exactamente. Aparte, con la calidad de jugadores que tenemos, con el día a día de los trabajos, uno va conociendo más también a los compañeros, como bien dijiste, y me siento, aparte de sentirme bien físicamente, me estoy sintiendo mejor futbolísticamente, con mucha más confianza, y sobre todo disfrutando. Creo que ahí también está el secreto, en tratar de disfrutar el encuentro. Entonces ayuda también que el equipo está funcionando, la idea de juego nos sienta bastante bien también a todos nosotros, entonces contento también por esto, pero creo que es el inicio y ahora arranca la etapa más complicada, más linda también, por decirlo así, en donde se deciden muchísimas cosas. Bueno, Chelo, un saludo al aire, muchísimas gracias por este tiempo. Seguiremos charlando, Chelo. Te retribuyo el saludo de siempre a través de la distancia y mi respeto para vos y la familia. Chao, Chelo, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, un abrazo y a cuidarse. Gracias, muy amable. Chelo Tigarribia. En Espínoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en la Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espínoto Centro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría del Kenton Chacomara respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, señor, un saludo para la mesa, para todos los oyentes también. Va a ser sumariado, ¿sabías? ¿Por qué?
No sabe. Supongo, tengo una idea, pero esto es así. ¿Qué es lo que es así? Y hay veces donde la fuente de repente también No. Comenzamos mal. Santula quiere ser tu abogado, pero no. No. Si vos sí me dijeron es porque sos una persona importante. Claro. Te llamaron. Sí, no, yo te consulté, dijeron, pregunté. y la embarraste. Entonces vas a ser sumariado. Vas a ser sumariado, multado. Sancionado no, pero vas a ser sumariado. Es decir, el sumario comienza en un momento contigo, Luis. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo, 11 remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Víctor, con Jorge Casal hablaron ayer con Luis Fernando, ¿verdad? Escobar. Así es, hablamos ayer Y con ustedes le Escobar. dijeron, pusiste a cargo, o le hablan de usted su cargo de disposición de la dirigencia. Así es, le preguntamos y Y él él dijo te respondió, ¿qué cargo? que no, que en ningún momento le pasó por la cabeza esa idea. Incluso Yo nos escuché, decía, Pancho. decía yo más escuché. que ni habló con Celso Cáceres tampoco, o sea, ni por teléfono pudo hablar con él como para también decir que del lado de la dirigencia había duda. Por eso él considera que sigue todo normal para ellos. Claro, uno consulta, pregunta, averigua. No, me dijeron, dijiste. No, y sí, me dijeron porque yo pregunté. Ahora preguntaste. No, esa noche cuando me pasaron la información, yo después recurrí a otra fuente. ¿Cómo? Doble error. Doble error. Yo no te dije a vos, puse en mi Twitter, ¿está bien? Te pregunté. Sí. Y me dijiste sí. Sí, porque a mí El doble error. me Tu productor aseguraban de Chuma la está haciendo sumariado, Pancho. Sí, entiendo. Estaba ayer cuando le preguntamos a Escobar de por ahí de dónde cree que sale el tema, él decía más bien que ante este tipo de derrotas en Luque siempre saltan estos rumores y por ahí él entendía entonces, que Pancho se dejó guiar por un rumor. No, yo no dije eso. ¿Vos considerás que el periodista se puede manejar así, Ricardo? No, Arturo, no. La verdad que yo cuando leí lo del compañero Francisco. En el grupo tiré yo también información. Yo pregunté y a mí Y yo fui el boludo que retuiteé. A mí no me dieron respuesta. ¿qué alguna. puse? No. Está siendo sumariado, niño, Pancho. Sí, aquí está. Pero, ya dijo 2-3 veces, a ver. En Semana Santa, tipo Jesús, ahí estoy siendo juzgado. Pero ¿Cómo? Pero el periodista, bueno, dice, me dijeron. ¿Qué te dijo Luis Fernando Escobar, Víctor? que no es cierto que puso su cargo a disposición y que en ningún momento le pasó por la mente esa idea. Entonces vos le vas a decir a tu productor que se deje de joder, sí, Pancho. claro, lección aprendida a partir de ahora con ¿Quién? con la Según fuente. la Constitución y Santi y tu abogado Santula dice que vos no vas a contar la fuente. No tengo por qué. ¿Es periodista? No. ¿Es Contreras de Luque? Es dirigente. ¿Actual? Sí. Entonces yo estaba convencido. No, es una presión de deseo el dirigente que se vaya entonces. Ay, podría ser y... Llamarle por el presidente luqueño si hubo una probabilidad o no. ¿Qué pasa, Pancho? Y podría ser... es decir, no tener respuesta certera, ¿verdad? A mí me pasaron como algo de fuente fiable y por eso yo puse de buena fuente me dicen que de manera interna, pero bueno. No, entonces vos no llamaste, te dijeron. No, después yo hice la consulta otra vez, el famoso reconfirmación. Y allí me volvieron ¿Qué te dijo Luis Fernando Escobar, Víctor? Que no es cierto que puso su cargo a disposición. ¿Le mintió? Sí, desmintió y que en ningún momento le pasó por la cabeza eso. ¿Escuchaste, Pancho? Escuché la nota en vivo ayer. ¿Y qué vas a hacer, Pancho, vos, en descargo? Y ya no ¿Vas a esperar que Santula te defienda o querés defenderte vos? No, esa fuente ya carece de total validez a partir de ahora, ¿verdad? ¿Y hace cuánto que es dirigente ese señor? Y hace ya un tiempo. Importante. Una década aproximadamente que está ahí. ¿Y él te llamó? Me escribió al WhatsApp. Y yo le volví a preguntar. Y me dijo sí. Y después volví a preguntar con otra persona. Y esa otra persona también me dijo sí.
Compañeros, ustedes, ¿qué más preguntas a Pancho? Está haciendo sumariado, man. Está haciendo sumariado, sí. Para mí que están entrando en Honduras, Pancho. Sí, Mejor sí, que- sí. No, pero Mejor que diga esa es la doble fuente y culpable dijeron tiene que sí. decir. No, pero ya Sí, porque sí. últimamente, pero, a con ver, todo respeto, los luqueños se quedó con menos dirigentes. Está el presidente y uno más. O sea, muchos dirigentes no tienen pero luqueños yo últimamente, digo- y más de 10 décadas. O sea, que de una década, yo creo que ex directivo sería no, en este sí, caso. sí, ¿no? pero siempre está ahí cerca. Pero mira que cuando escribías el mensaje en el grupo hasta resultaba llamativo porque perdió mal Luqueño, es cierto, pero para que quiera abandonar el equipo o renunciar ya por un solo partido, como que sonaba llamativo. Otra cosa era si, por ejemplo, estaba en duda de parte de la directiva, Claro, si de ahí claro. nacía el tema, si uno entendía porque son de esas derrotas que golpean. Pero son de esos errores, también digo, yo lo asumo completamente porque confiar también en la fuente que siempre tuvo la precisa o siempre me pasó datos. ¿Y por qué vos no certeros. reconsultaste con otro? Sí, no, reconsulté con otra persona. Y esa segunda persona, 2 personas me dijeron lo mismo. Es más, me dijeron, es difícil inclusive que después de que haya presentado y puesto su cargo a disposición, continúe. Esas fueron las palabras textuales. No. Pero Vos eso conspira más contra él, niño. Y está complicado, está en el horno. Yo Está creo que complicado, Ricardo conspira más contra Pancho. Sí, yo creo que tiene que decir culpable y retirarse. Sí, así mismo, cuando acá me escribió el arquitecto de la Goto, hubiera dicho, Pancho, es utilizar tu arma, Arturo, me hago cargo. ¿Cuántas veces te pasó? Muchísimas veces me hago cargo de mi cagada. Sí, sí. Vos no podés hacerte cargo de tu cagada, Pancho. no, sí, claro que sí, asumo la culpabilidad y O sea, no es así la vida. ¿Cómo te va, Celso? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Ocurre que en ningún momento puso su cargo a disposición Luis Fernando Cobal, ¿verdad? No, absolutamente yo no sé dónde salió eso, pero no... Pancho, ¿está escuchando, Pancho? sí, atentamente. Él no sabe de dónde salió la información. Así es la vida, así es el periodismo. ¿Cómo es la vida, eh? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? En ningún momento, Celso, ¿no? No, terminó el partido en Villarrica, nos quedamos ahí a hablar con algunos compañeros directivos y invitados que viajamos juntos. Hablamos con algunos amigos del staff, también la gente del departamento de fútbol que estaba de cerca con el plantel. Y bueno, hablamos de algunos temitas ahí muy al vuelo, como se dice, antes de salir de Villarrica y nada, después incluso de venir yo camino a Luque, ¿verdad? Incluso hablé por teléfono con el gerente deportivo, ¿verdad? Y no había absolutamente nada, entonces dejamos todo para el día de ayer, ¿verdad? Para hablar un poco, yo ayer me reuní con el técnico, hablamos bastante extenso del tema y en ningún momento hablamos de renuncia o cosas así como lo que salió, ¿verdad? No, yo pido disculpas también porque ahí nomás, a título personal estoy hablando, yo también en la información es errónea y uno se deja llevar por una información errónea y pasa esto, ¿no? La famosa pregunta de dónde salió la información, pero bueno, contanos, Celso, ¿cuándo es la asamblea de Luqueño? Nosotros tenemos previsto hacer una asamblea el 10 de abril, que sería el sábado en este caso. ¿Y vos seguís en la presidencia? ¿Cómo es? Sí, tenemos una lista que ya hemos presentado al tribunal, que fue designado por el club. Se hicieron todos los trámites de rigor, como se dice. También se están haciendo algunos trámites para conseguir los permisos correspondientes en las instituciones que rigen, ¿verdad?, que guardan en relación a la seguridad y el protocolo y todo eso. Y bueno, vamos a ver qué acontece dentro de esta semana, ¿verdad? Rodríguez es el otro candidato, ¿no? Bueno, ellos son de la oposición, ¿verdad? Ellos tienen otro llamado para el día domingo, ¿verdad? Es otra asamblea que nosotros no reconocemos, que nosotros no aceptamos, del cual nos retiramos, ¿verdad? Donde tuvimos en un principio el espíritu de entrar en una justa electoral para que de una vez entonces que se tenga que decidir, ¿verdad? Y no haya dudas sobre lo que tienen que manejar la institución. Pero nos encontramos con muchísimas trabas, ¿verdad? Y con un proceso totalmente viciado, ¿verdad? De mala
de malos manejos, entonces nosotros nos retiramos de ese proceso y nos abocamos al llamado que también teníamos previsto nosotros, ¿verdad? Ahora, no es una asamblea que elige autoridades el domingo o el sábado. Sí, es un cambio total de directiva, como te digo, es lo que, de acuerdo a la resolución que salió del Tribunal de Justicia Electoral, nosotros estamos acatando eso y hicimos un llamado para que se haga el cambio total de directiva, ¿verdad? Tal como estaba previsto en la resolución del tribunal. Pero ¿es candidato Rodríguez como opositor o no? En principio nosotros teníamos la teoría de que íbamos a hacer elecciones para llenar los cargos vacantes, nomás, sin embargo, después de esta resolución se ha decidido hacer un llamado para cambio total de directiva, y bueno, nosotros nos presentamos a ese llamado. Hubo 3 movimientos que se presentaron, finalmente hemos hablado con los otros movimientos y hicimos una lista única, ¿verdad? Y esa es la lista. ¿Cuántos candidatos hay el sábado en la asamblea, verdad? Sí, una sola lista ahí, Arturo. ¿Que sos vos? Sí, así es. Y compañeros, ¿y por qué Rodríguez no está? Y no se presentó el llamado que hizo el club, ¿verdad? El club hizo un llamado para las elecciones y él no se presentó con su grupo. Pero ¿quiere hacer una pregunta más al Celso Cáceres, compañero? Sí, presidente. Bastante que ya hice, ¿verdad? Sí, para entender y así dejamos en claro el tema. El sábado es la asamblea oficial del club y el domingo la oposición está organizando una asamblea paralela que no reconoce el Club Esportivo Luqueño. Así es el tema, ¿verdad? Para dejarlo claro. Así mismo, nosotros no estamos de acuerdo con ese llamado. Incluso hemos recurrido para pedir la nulidad de eso, ¿verdad? Estamos haciendo una acción en contra de eso porque está causando mucho más problemas de lo que ya nos ha causado en todo este tiempo, porque a raíz de todo esto seguimos nosotros teniendo muchísimos problemas porque hay gente que tiene compromisos o obligaciones con el club, ¿verdad? Y hay mucha gente que están especulando, por ejemplo, pagarnos algunas cosas que nos deben. Nosotros tenemos también compromisos con los jugadores. Ya estamos teniendo 2 semanas de atraso de salario por culpa de esto también. Entonces es un perjuicio enorme que siguen haciendo a la institución, ¿verdad? Entonces nosotros queremos más que nunca que esto se haga de una de estas asambleas y que termine, ¿verdad? Esa disputa innecesaria que se está haciendo, ¿verdad? Quiere decir que la pregunta de Víctor Villalba, para entender mejor, el sábado hay 2 asambleas, una por un lado y otra por ustedes. No, el sábado nosotros hacemos, ellos pretenden hacerlo el domingo. Ah, el domingo, y van a hacer el domingo, y dedican las autoridades, y podría haber 2 presidentes, ¿cómo es? Y es difícil, porque yo tengo entendido que la justicia debería fallar esta semana y no permitir que se llegue a eso, ¿verdad? Porque todo esto también nace de un fallo erróneo también del Tribunal Electoral, donde a nuestro criterio, ¿verdad?, salió totalmente aberrante, ¿verdad? Entonces ellos deberían poner bien claras las cosas, ¿verdad? Y bueno, que se haga asamblea oficial, que es la convocada por el club, y bueno, que nuevamente esté una directiva formalmente constituida, a pesar de que nosotros en el 2019 hemos ganado una asamblea totalmente lícita, ¿verdad? Totalmente transparente, donde hasta hoy día de que iniciamos su mandato, ellos siguen buscando la forma de perjudicar a esta comisión que yo encabezo, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que hablar con Carlos María Lubetich, Celso. Y no sé si es la voz indicada, Arturo, ¿verdad? Con el respeto que se merece ese señor, no solamente le conozco por los medios. Yo creo que se ha equivocado enormemente también a emitir juicio al respecto, siendo él que muy cercano ha llegado al grupo opositor, ¿verdad? Donde él en más de una oportunidad incluso ha venido a dar charlas, ¿verdad?, al grupo de ellos. Entonces mal puede hacer él en estar opinando sobre esto, siendo él también parte interesada, ¿verdad? Y ya, de hecho que ya lo hizo. Entonces lo único que hizo es crear un ambiente peor de lo que estábamos en cuanto a lo dirigencial, ¿verdad? Pero el que decide el Tribunal Electoral define, ¿verdad? Sí, ahora mismo la situación está
tengo entendido en una de las salas del Supremo Tribunal Electoral. Y pero una vez se hace tu asamblea, por decir, ustedes, domingo... No soy abogado, supongo que alguna autoridad del Supremo Tribunal Electoral debería sacar en su momento algo respecto a eso, a esto para que se aclare. Bueno, porque después tiene que haber un reconocimiento de la APF, también sabía quién es la autoridad de Luqueño, si van a ver una sábado y otra domingo. Bueno, en este caso la APF no tiene ninguna participación, ¿verdad? Ya sé, pero el tribunal es el que define, el tribunal electoral es el que define, ¿verdad? Sí, el Supremo Tribunal Electoral. Bueno, Celso, muchísimas gracias por tu tiempo aclarado, Luis Fernando Escobar. Muchísimas gracias, Celso. A vos, Arturo, un abrazo. Igualmente, bueno, ahora tenemos que hablar nosotros. Ustedes entienden cómo va la asamblea, ¿verdad? Sí, se preparan dos asambleas, la oficial del club el día sábado y la paralela que está organizando la oposición el día domingo. Y no tiene que tener la anuencia, la aprobación del tribunal electoral, porque es el tribunal electoral el que define la lista. Tiene que tener. Y el fallo tiene que salir en estos días, decía el presidente Celso Cáceres, como para saber cuál es la asamblea que realmente va a servir. Queremos hablar con Carlos María Lubetí, ¿verdad? Él es, ¿verdad? Sí, lo estamos buscando ya para dilucidar justamente. Aunque ya Celso Cáceres anunció que lo considera parte interesada a Ljubetich, porque... Bueno, pero puede decir eso, pero es el tribunal. Totalmente. Y si no es Carlos María Lubetich, ¿quién? No, de hecho él tiene que ser solamente remarcado lo que decía el presidente luqueño, porque decía que incluso fue a dar charlas hace un tiempo a miembros de la oposición. Sí, yo escuché, así arde luqueño. Exactamente. Sí. Está otra vez con un panorama puede complicado. venir algo similar a lo de Sport Colombia en su momento. Sí, señor, y no puede haber dos cabezas. ¿eh? No. Por eso le preguntaba a la APF, el tribunal define, el tribunal le puede decir a la APF, señores, este no es el presidente de Luqueño. Así es, en Petirosi también pasó hace poco eso, con Félix Torres y una lista más. Darío Núñez, que estaba anteriormente. Llegó a pasar eso. Bueno, ¿qué hacemos con Pancho al final? ¿Culpable? Se declara culpable. Sí, ya. Porque uno está expuesto también, digo, yo al confiar ciegamente reconozco y bueno, a lección aprendida, a partir de ahora también ya, como decía, voy a no solamente hacer el doble check, el triple y el... No puedo salir a defenderte, Pancho, pero hoy pero no sabemos si el próximo domingo con un mal resultado lo de Escobar, cómo se iría. No, claro, sí. O sea, hoy no, pero luqueño pero estamos hablando de una información claro. que en ese momento me habían pasado y bueno, yo confié y no era así. Nos comentaban que pusiste tu cargo a disposición anoche, ¿eso es cierto? No puse a disposición mi cargo ni hablé con nadie de la directiva. Mentiras son todas mentiras. Lo tenía preparado, Tabito, bueno, No. Este lo tenía que acostumbrarte. Esto es está siendo armado, ¿cómo se llama, como le dije antes? Sumariado. Y es así la vida. Sí. Es así. Cada uno se hace cargo de lo que dice, de lo que hace. Pancho, te mandaste una cagada, ¿verdad? Sí. Ya. Y eso nomás. Y yo no digo que sea eterno, porque puede que sea que el próximo partido algo ocurra. Pero digo, cuestión de deseo. claro, pero digo, estamos expuestos a esto, parte del aprendizaje diario dentro del periodismo también. No es parte del show, dice Gustavito. No, pero uno recurre a fuentes. Son los huevos, dice el arquitecto de la Goto, falló la cabeza, no da las reglas. Sobreseído los huevos, perdón. Vos estás siendo sumareado y esto recién comienza, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Dice producción externa, no doy nombres, la justicia electoral ya falló. Para ello la asamblea válida es la convocada por el síndico, la que se hace el domingo. Celso y su equipo recurrió y eso todavía no se resolvió. ¿Se entiende, verdad? Sí. Por eso decía Celso, esto tiene que surgir en los próximos días. Así mismo. La justicia electoral ya falló. Para ello la asamblea válida es la convocada por el síndico, la que se hace el domingo. Celso y su equipo recurrió y eso no se resolvió todavía. ¿Cómo está Carlos María? No, 1 minuto pidió Carlos María Tubetti, ya volvemos.
¿Tienes un giro que enviar o recibir de forma más rápida, segura, acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Más de la gente de Western 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Espíritu que esté en su poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos con fusión y clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Espíritu que esté en el área superior con el pacto de confianza. Eligió. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Lact descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Dijo Tacuara que da vergüenza el puntaje alcanzado, Víctor, así dijo, ¿verdad? Un punto de 6 posibles en los últimos 2 partidos y que es una vergüenza para nosotros, decía Oscar Cardoso con relación a... La palabra vergüenza le había dicho primero Roque, ¿verdad? Sí. Anteriormente, sí, después de perder ante Luqueño, sí, que sintió vergüenza. Por eso digo, Roque antes, ahora Tacuara, clubes distintos, equipos distintos, vergüenza, Libertad, por los puntos alcanzados, decía Tacuara Cardoso. Farmacias Catedral, diga hasta vos que no tengas sed, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió, es un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en las redes como @LuomoPY. Olimpia, Rodrigo, después de una rueda jugó partido completo. Sí. Casi una rueda. Sí, ante 12 de octubre, en la segunda fecha decía. Casi una rueda. Libertad, Tacuara Cardoso, títulos digo, vergüenza. Sí, por el puntaje conseguido en estos 2 últimos partidos. Guaireña, Troadio, ¿qué dijo? Troadio resaltó el momento del equipo, valoró el grupo, por sobre todo ayer cuando hablábamos con él en la sobremesa, por las situaciones que tuvo que afrontar anteriormente, porque se las arregló incluso con varias bajas por el COVID, pero siguió y aún así mostró su mejor versión. Con las limitaciones que tiene un equipo como Guaireña. Cerro tranquilidad, me parece, por... Arce decía que está muy contento por volver a la punta, después de una fecha. Y después de la cantidad de situaciones que tuvo también, decía nuestro analista, me pasó los datos ayer en conferencia de prensa, decía 9 a 12 situaciones tuvo Cerro Porteño. 9 llegadas, 12 remates. Ahí está. Decía Francisco. Para ser específico. En instante, chiquearse. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. Arcoiris con sabor y confianza. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. ¿Cómo te va, Carlos María? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso para vos y la audiencia. ¿Podés explicarnos, Carlos María Lubetich, cómo está el tema del Luqueño? Hay una asamblea el sábado, hay otra el domingo. ¿Cómo es el tema? Bueno, el Deportivo Luqueño, a través de varias acciones judiciales planteadas por ambas partes, se llegó a una conclusión que representan las resoluciones emanadas del Tribunal Electoral de la Capital y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde le dan la razón al síndico y dan validez al Tribunal Electoral Independiente electo en la asamblea que había convocado el síndico del Sportivo Luqueño. Eso es lo que a la resolución judicial se refiere. Ahora, con respecto a las convocatorias a la asamblea del sábado, se presentó ante el Tribunal Electoral de la Capital una solicitud de medida cautelar para suspender esa asamblea, pero la resolución todavía no pudo salir porque el oficialismo del Sportivo Luqueño presentó una solicitud para que se aparte del caso uno de los miembros del tribunal, que es lo que ahora tiene que resolver el Tribunal Superior
de Justicia Electoral de tal forma a que se pueda pronunciar el tribunal con respecto al pedido de suspensión. ¿Vos sos esa persona? ¿Qué persona? No. Yo no tengo ¿Y nada por qué que dice ver que con vos te esto. fuiste a... Compañero, ayúdeme, ¿qué hizo Carlos María Lugetich? Sí, decía el presidente Celso Cáceres que considera que usted es parte interesada y que en su momento incluso fue a dar charlas a la gente de la oposición de Luqueño. Bueno, yo claro que he dado charlas, pero entonces soy parte de todas las elecciones, porque yo doy charlas a la gente del Sportivo, al Partido Colorado, al Partido Liberal, al Encuentro Nacional y a todas las personas que soliciten, porque ese es de hecho mi trabajo. Yo soy director de procesos electorales y todo aquel que requiera una charla sobre cómo organizar las elecciones o cómo controlarlas, yo estoy disponible para todos. Y Celso Cáceres recurrió a la justicia electoral y aún no resolvió. ¿Qué va a resolver? Bueno, no sé, eso tendría que ver. El Celso Cáceres lo que hizo es recusó a uno de los miembros del tribunal que tiene que resolver la suspensión de su asamblea. Y entonces yo estoy nada más que diciendo cuál es el estado procesal de la causa. No estoy confundido entonces, Carlos María. Tribunal Electoral con la justicia electoral. Claro, ese es el área jurisdiccional en el cual yo no tengo absolutamente nada que ver, son los magistrados judiciales. Yo estoy en el área técnica, en el área de organización de las elecciones, no de la resolución de los conflictos que puedan suscitarse. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo se resuelve el tema? ¿Vos querés que se acepte o no esta recusación? Bueno, no sé, Arturo, yo no sabría decirte porque no tengo ningún conocimiento sobre eso. No, eso debe resolver los 3 miembros del Tribunal Superior y yo en ese ámbito no tengo ninguna injerencia. ¿Y a quién tenemos que llamar del Tribunal Superior? Y bueno, el Tribunal Superior está integrado por el doctor Bestar, el doctor Ramírez Zambonini y la doctora María Elena Huapenca. A una de estas 3 personas tenemos que consultar el caso luqueño, Carlos María. Y yo creo que sí, sería bueno que con uno de ellos, porque el Tribunal Superior lo único que ahora tiene para resolver es recusación contra uno de los miembros del tribunal. Nada más, el resto ya está totalmente resuelto. Bueno, ustedes entendieron la película como está visto Jorge, Pancho o Ricardo, ¿verdad? O sea, de momento el domingo es la asamblea reconocida por la justicia electoral y el domingo se va a estar realizando la asamblea de Luqueño. Asimismo, la elección que la justicia electoral reconoció a través de las resoluciones vigentes es la del domingo. En eso no me queda ninguna duda. Yo no hablo de acá de parcialismo, ni de interés, ni nada. Simplemente es la lectura que se tiene de las resoluciones emanadas. Está perfecto, Carlos María, un saludo al aire. Se entendió, perdón, quienes ignoramos, vos sos muy conocedor de esto y estás dando las explicaciones incluso al pueblo luqueño. Muchísimas gracias, Carlos María. Cuando guste, hasta luego. Gracias, Carlos María Lugetti. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Quiere decir que esto que recurre el oficialismo luqueño, si no corre, la asamblea se hace el domingo y pueden haber nuevas autoridades. Así mismo, señor, inclusive me enviaban la lista de candidatos de la unidad por el centenario. Hugo Daniel Rodríguez, candidato a presidente. Juan Darío Cáceres, el expresidente del Sportivo Luqueño, vicepresidente primero. Vicepresidente segundo, Romerito. Secretario primero, Carlos Ifram. Secretario segundo, Sani Barrola. Tesorero, Fabián Cáceres. Francisco Trigo, protesorero. Miembros, Enrique Gil, Jorge Resquín, Carlos Chamorro, Nelson Jiménez y Damián Ramírez. Los miembros titulares. Juan Darío Cáceres, el expresidente luqueño, está como vicepresidente primero, y Hugo Darío Rodríguez. Pregunta, niño, porque esto yo desconozco.
no te dan los años, y lo digo, no conozco, no sé la parte cómo es, y perdón porque es así, no sé. El sábado se hace una asamblea, la del oficialismo, ¿verdad? Sí. Se aprueba todo y sigue Cáceres para el oficialismo, ¿verdad? Sí, pero eso tiene que ser validado por el tribunal. No está reconocida, no está reconocido. Eso sí. Y la que está ¿Y qué? Y si nos reconoce esta lista y Cáceres, nos reconoce la lista de Cáceres. Y para la justicia electoral esa asamblea no será válida. La asamblea es lo que no se reconoce, la lista está habilitada. Sí, la asamblea habló. Sí. ¿Y qué pasa? Decía... ¿Para qué va a ser Celso Cáceres la asamblea si dice que se eligen autoridades? Olvídate de la lista. Vamos a la razón de la asamblea, elegir nuevas autoridades. Pasa que Celso Cáceres, por lo que entiendo, está seguro que su asamblea es la válida, porque hay un proceso todavía por pendiente. eso pregunto, lo mío es una pregunta. Si yo hago una asamblea y dice Celso Cáceres, se eligen las autoridades, ¿eso no va? No, porque finalmente... Para el Tribunal Electoral no sirve. Exactamente, no va a servir. No es válido. Lo que vale la asamblea convocada por el síndico. Por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Que va a ser la del domingo. La del síndico. ¿Por qué no llamamos un miembro del tribunal? ¿Quiénes son los miembros? Y los del Tribunal de Justicia. No, ahí dijo, si Gustavito nos da una mano. Jaime Bestar, Ramírez Zamborini y la otra Huapenca. Bueno, tenemos que hablar con la gente de prensa y nos da una mano para saber también cuál es la posición del tribunal, ¿verdad? Electoral. Sí. Correcta la palabra. Lo que ellos tienen que dictaminar ahora es lo que pidió el oficialismo. Así entendí también yo, Víctor. El oficialismo pidió por un miembro. Sí. La recusación de uno de los miembros. No sé si es el doctor Bestar, Huapenca o... Y bueno, ese no sé pues lo que tenemos. Alberto Ramírez Zamborini. Entonces tenemos que ver qué pasa ahí. Y si se mantiene el tribunal y dice no da lugar o no da lugar, está como está. Así es, y sería la del domingo la asamblea reconocida. Y el sábado, ¿para qué van a hacer asamblea? Suponte que le digan no da lugar a esta recusación. Igual hay asamblea en Luqueño el sábado. Y yo creo que no debería, porque sería embarrar mucho más. Eso es lo que vos crees. Claro, la pregunta es, ¿puede hacerse el sábado? Y en teoría no. Y bueno, ahí pues para eso tenemos que consultar. Si no, nos vamos a andar con la duda. Y sí. Y la verdad es... Sí, totalmente. Acá me dicen también, Celso Cáceres presentó también su lista para la asamblea del 11. También presenta una lista para la asamblea del domingo. Y después se retiró, dijo. Así nos dijo el otro día. Presentamos, pero después... Porque hubo un desencuentro. Y ahí... Dio a entender que como que algunas cosas no estaban claras para él y después terminó retirando. Esa es la situación. O sea, él estaba dispuesto a ir a elecciones y finalmente se retiró del tema, decía. Por eso... Pero es un tema muy delicado, muy sensible y hay que profundizar, ¿verdad? Sí, que a la larga le va a terminar afectando al Deportivo Luqueño, inclusive a los jugadores. No sabemos si después ellos no les pueden complicar desde el sueldo, de la tranquilidad. Que justo el Deportivo Luqueño, que hace un esfuerzo, hablo de los jugadores y el cuerpo técnico, hace un esfuerzo para salir del mal momento, ahora vengan y lo ahoguen con todos estos problemas ahora. Bueno, pero acá habló de 20 días de retraso de salario, ¿verdad? Sí, por culpa de lo que está pasando, decía el presidente Celso Cáceres. Por eso es importante consultar, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol, ¡vamos! Es decir, se hace la asamblea el sábado. El oficialismo hace su asamblea el sábado. Y no reconoce la justicia electoral y le da validez al otro día la de Rodríguez, ¿verdad? Sí, porque aquí, como decía Pancho, me dicen, el propio Celso Cáceres presentó apoderado para la elección del domingo, pero al final ellos se retiraron, ellos presentó apoderado. Celso Cáceres estaba para presentarse en la asamblea del domingo, pero al final no. Niño, Jorge, vos que sos presidente del círculo, conoces seguramente mucho más que nosotros estos temas. El oficialismo hace su asamblea el sábado, ¿verdad?
pero no va a ser reconocida según aparente por la justicia electoral. Así mismo, no es reconocida. Sí, salvo que en la semana salga una nueva medida por allí que pueda, una medida cautelar que termine por anular, porque esto ya viene de hace tiempo, hace rato que se viene estirando la situación. Y eso al final de cuentas es el que termina dañando a la institución, al club propiamente. Lo que Celso y su equipo hizo es solicitar nulidad de resolución en donde se reconoce la convocatoria del síndico. Los ministros de Estar, Huapenca y Ramírez Zamonini, tienen que anular o ratificar lo resuelto por los jueces. 99% ratifican. ¿Se entendió? Un caso similar al de Sport Colombia. Entonces quiere decir que la asamblea del domingo es la se va a realizar. válida. Si hay 99% de criterios. No, es producción externa, parecido, por eso con los compañeros estamos hablando a Sport Colombia. Ya volvemos. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Puedes participar. Es muy fácil, canjear tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por tus compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en www.granviaelite.com.py. 12.56. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, Soporán Fracol 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Gerard, uno antes y otro después y chao Rizaca. Electroban tiene los mejores electrodomésticos. Horno eléctrico, miras de 63 litros en cuotas de tan solo 93.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de plata, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Memtavic crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Memtavic crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si no podemos, hoy hablamos mañana con el doctor Bestaro, con la doctora Huapenca o con Ramírez Zamonini. Si hoy no podemos, lo hacemos mañana. Pero el tema a fondo de Luqueño, donde hay una asamblea, sábado oficialismo, el domingo es el bando opositor, y lo que Celso Cáceres y su equipo hizo solicitar la nulidad de resolución, en donde se reconoce la convocatoria del síndico. El que llamó es el síndico, así es, ¿verdad? Sí, esa resolución sobre lo que resuelvan los tres de la justicia electoral tiene que salir esta semana. Antes. Sí, eso dice si la asamblea del sábado. Sí, o por eso. Se pospone. La Unicel la perfecta en esa gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula, cupos limitados. Más info en unicel.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Aún tenemos pendiente chequear si Radio Eduardo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en Tiendas Montana. Líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petriosi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Might Feel. 12.59. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, yerba mate Rubichá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chá, yerba mate y Rubichá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Tenemos Gustavito Chiqui. Estoy muy contento, igual que todos los que formamos esta gran familia cerrista, porque volvimos a llegar a la punta. Tuvimos en la primera rueda especialmente varios inconvenientes. Hoy estamos repuestos prácticamente total de todas esas dificultades que habíamos tenido. Estamos prácticamente completos con el elenco y
disputando con los otros 3 equipos la primera posición. Eso me deja muy contento. Hoy estuvo Jan observando el juego en el estadio. ¿Qué nos puede comentar sobre el arquero? Y eso, que ya está aquí, va a comenzar a trabajar a partir de mañana. Es un muchacho joven para la posición, con muchísimas condiciones, ya con una experiencia importante y con características muy buenas como para poder tener su lugar en el equipo, porque es un gran atajador y también, como otra característica, juega muy bien con el pie. ¿Esperaba un partido como el que se lo planteó hoy este equipo de Sol de América? Sí, lo esperábamos, y desde el primer día que comenzamos a entrar en la cancha para trabajarlo en cuanto a tácticamente y en cuanto a la estrategia, acertamos un poco en la manera táctica cómo se iban a parar y el tipo de juego que iban a proponer, porque al profe lo conocemos perfectamente y él a nosotros también, por el hecho de habernos enfrentado ya varias veces con otros equipos. También fue mi entrenador en mi época de futbolista y esperábamos que el encuentro sí realmente fuera duro, trabajado tácticamente, tapado en varios sectores como lo fue, y por eso valoramos mucho más todavía la victoria. Cerro llegó bastante, pero faltó la estocada final para que el triunfo sea abultado. ¿Qué sensación le deja esta victoria ajustada de cara a lo que se viene? Que de mucha tranquilidad por el crecimiento que estamos teniendo. Es la cuarta victoria seguida que estamos consiguiendo. Eso nos ha recolocado en esta posición de privilegio, que no es fácil en un torneo tan corto, que tiene 4 fechas menos que lo que normalmente solemos jugar aquí en los campeonatos paraguayos. Hoy estamos en alza. En algún momento, en algún partido, esas oportunidades van a ser convertidas todas y ganaremos de manera más holgada, digámoslo. Lo importante es que el equipo sigue insistiendo, intenta pulir cada vez más o sacar alguna variante más cuando los rivales nos complican, como pasa en todos los partidos, y eso nos deja con bastante optimista en cuanto al futuro cercano que podemos tener en cuanto a la finalización del torneo. ¿Cómo lo vio a Enzo Jiménez hoy jugando como lateral? Y si nos puede comentar cómo va evolucionando Alberto Espínola y para cuándo estaría. Para cuándo es difícil decir exactamente, no lo van día a día, ya está con el preparador físico, con los preparadores físicos, está trabajando en la cancha. Eso en relación a Beto. Me pareció muy correcta la actuación de Enzo. Es normal que tenga algunas dificultades o algunas cuestiones que vaya a tener que ir puliendo, porque viene una posición más avanzada a jugar atrás y a veces los recorridos son diferentes, los tiempos para cobertura o como para poder realizar una marcación individual son totalmente distintas a jugar de volante por fuera o de extremo como es su posición normal, pero nos dio una mano muy importante en el partido de hoy jugando en esa posición. ¿Se sintió incómodo el equipo con la presión alta de Sol? ¿Dio la sensación que hubo algunas imprecisiones en la salida? No, nos gusta mucho cuando nos hacen eso, porque trabajamos, es lo que más trabajamos y es lo que más buscamos romper en el día a día o el tiempo de trabajo que tenemos. A veces se mira solamente cuando ocurren los errores, pero no se ven todas las veces que hemos podido pasar esa primera presión y creado peligro en el arco rival. Más allá de que no acostumbra a hablar sobre casos individuales, ¿cómo ve a Santiago Arzamendia tras superar un largo parate y volver a jugar? ¿Ya va recuperando su plenitud física? Sí, está entero, está físicamente entero, por eso ya lo trajimos para que de a poco, así como dice él, después de mucho tiempo de la inactividad pueda volver a retomar el ritmo, la confianza para jugar a ese nivel que él nos ha dado desde que está con nosotros, y también a eso me refería al principio, que son de las cuestiones que nos ponen tranquilos, contentos, porque vamos teniendo al plantel prácticamente completo. ¿Se sufrió más por las jugadas que no se pudieron concretar que por las llegadas del rival? La primera pregunta y después continúo. Yo creo que ahí, voy a decir algo yo creo que hay una tendencia a la evaluación negativa de parte de algunas personas cuando no conseguimos concretar o no ganamos los partidos, como todo el mundo cree que jugamos contra nadie a veces o tenemos que golear todos los partidos. No es así.
Hoy enfrentamos a un equipo que también juega su propio campeonato, que no pueden salir de un momento difícil, y enfrentamos a un cuerpo técnico de nivel, de selección, a un maestro dirigiéndolos. O sea, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. Después, que sería más duro, más complicado, más preocupante si no creáramos las chances, ¿no? Sí entiendo y acepto que podríamos ser más prácticos, podríamos ser más simples, podríamos estar más serenos para poder concretar, porque llegamos, creo que ahora me decía el analista nuestro, y voy a decir que lo dice el analista porque si lo digo yo van a decir que como si fuera que justifica supuestamente lo inverso a lo que la gente cree, que se sufre apenas, se gana apenas, que creamos 9 chances claras de convertir y tuvimos como 12 disparos al arco. No es que ellos tuvieron una, nosotros tuvimos una y el partido fue sufrido en todo su trámite. Cuando el rival ataca hay que defender, cuando nosotros atacamos hay que achicar espacios. Todos los equipos del mundo juegan de esa manera. Y estas 4 victorias consecutivas posicionan a Cerro entre los primeros del campeonato. ¿Cree que definitivamente terminaron esas confusiones en el funcionamiento, ya sea individual o de equipo, que se tuvo en algún que otro partido? No, solamente tuvimos confusiones en un partido contra Nacional, no, tampoco es tan así. Tuvimos inconvenientes y yo me acuerdo muy bien que comencé a recordarlos aquí mismo en este lugar, después de que volvimos a ganar y no en momentos de derrota. Perdimos el partido contra Libertad con una actuación bastante deficiente de ciertas personas, diría yo, para no meterme de vuelta en eso. En el partido contra Olimpia tuvimos nuestras chances y perdimos, y Nacional sí tuvimos una actuación deficiente y el rival jugó un gran partido, como viene haciendo prácticamente en todo lo que está jugando hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta todos esos detalles, y todavía ni comenté que perdimos 12 o 13 futbolistas por el tema del COVID, hoy estamos punteros y hay cierto momento que parece que estamos coleros, ¿verdad? Felicidades por la victoria que lo ubica como uno de los líderes del campeonato. Consultarle por el trabajo de Miguel Martínez y si ya pudo conversar con Jean Paulo. No, todavía no, hablé por teléfono con Jean cuando los directivos, como normalmente se hace ese procedimiento, avisaron que ya estaba prácticamente hecho y que yo pudiera conversar con él para pautar algunas cosas. Hablé con él después otra vez, una vez más y después ya por mensaje. Y Miguel no es algo nuevo para nosotros. Miguel es un chico que conocemos muy bien, que las veces que ha jugado ha mostrado mucha serenidad y ha respondido bien cada vez que ha sido exigido como tiene que ser un arquero de equipo grande. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Chiqui Arce, el técnico de Cerro. Leopard te invita a su gran feria Outlet de motocicletas a realizarse los días sábado 10 y domingo 11 de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rempex Leopard. Hasta 50% de descuento. Para más información comunicate al 0985 490168. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Con CNT, más de 2.000 millones en premios o por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux, 3 Hyundai HB20 y 1.400 millones en el poderoso. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellara 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En instante, otro audio Duarte. Los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse contado 1.514.000 guaraníes. Compran io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al Toguere Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién en los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Prueba el nuevo ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce. Es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar.
Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas SACI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellala, Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Vamos con Troilo Duarte. Un paso muy importante cada punto que estamos sumando, y bueno, el de ayer fue una victoria muy importante ante un rival directo, porque nosotros no nos olvidamos del lugar donde estamos. Sabemos bien que cada punto a nosotros nos aleja de esa incómoda situación que muchas veces están pasando algunos clubes, ¿verdad? Nosotros vamos paso a paso y creo yo que siguiendo por este camino, esa consolidación de estar en primera división este año, lo vamos a conseguir. ¿Cuáles fueron las claves ayer para el triunfo de otro año? ¿Dónde te parece fueron superiores? Y siempre el orden, un equipo siempre muy ordenado tácticamente. Creo yo que ayer fue uno de los mejores partidos que tuvimos en todo este tiempo, porque muchas veces a nosotros nos cuesta proponer, ¿verdad? Proponer muchas veces por la característica misma de los jugadores que tenemos, que hoy no tenemos mucho la tendencia del balón, somos más verticales, somos más directos. Entonces ayer creo que desde el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol que por ahí no supimos aprovechar. Gracias a Dios en el segundo tiempo hicimos el tercero y pudimos liquidar, ¿verdad? Pero creo que ese orden, esa disciplina táctica que tiene el equipo es lo que nos está ayudando a conseguir resultados muy importantes. Sí, Troadio pensaba en eso justamente, tanta superioridad para ganar un partido con esta diferencia, no se había dado anteriormente. Hicieron buenos partidos las veces que ganaron a Guaraní, también lo golearon, pero en otro formato de partido. Ayer como que salió todo, fueron letales en el juego aéreo, por ejemplo, tuvieron chances antes, tuvieron chances después, controlaron bien las acciones. O sea, desde ese punto de vista es que manifestaba eso de que quizás fue el mejor partido en este ciclo. Claro, sinceramente, así como dijiste, una palabra muy bien dicha, ¿verdad? Salió todo, porque nosotros planificamos los partidos, estudiamos al rival también, pero los partidos hay que jugarlos, ¿verdad? Muchas veces yo no comparto cuando alguien dice planificamos, trabajamos en la semana para esto. Nosotros planificamos a principios de temporada con los refuerzos, a principios de temporada con la gente que se suma, la manera que vamos a tener de jugar, planificamos todo lo que más o menos a grandes rasgos ya en un principio, ¿verdad? Después trabajamos en base a los errores. El partido contra Sol nos hacen pelota, 2 goles en pelotas paradas, de un lateral, de un córner, se trabaja, pero yo soy consciente también que los jugadores son seres humanos, muchas veces se distraen un poco, pierden por ahí la concentración, que cuestan a veces goles, perdemos a veces partidos, pero es así, para eso estamos nosotros, para trabajar. Creo yo que ayer salió todo desde el principio, controlamos bastante bien el rival, sabíamos de la envergadura del rival, ¿verdad? Le hizo un partidazo a Libertad, perdió sí, pero venía de los últimos 15 puntos, habían sumado 10, entonces era un rival de mucho cuidado, ¿verdad? Entonces creo yo que ayer los jugadores se portaron nuevamente como lo están haciendo casi siempre, hicieron un buen trabajo y bueno, el resultado está a la vista, era un contundente 3-0. Troadio, otro plus y bastante importante que tuvieron ayer a su favor es la pelota parada, golazo de Miguel Paniagua, el primero, el segundo con golpe de cabeza. Sí, hace varios partidos que estamos haciendo daño con las pelotas paradas, por ahí a veces no hacemos goles, terminan algunos penales, tenemos gente que va bastante bien en el juego aéreo, el caso de Paniagua, el caso de Chano, el caso de Lucas, Feliciano también, tenemos gente y un ejecutante bastante bueno como lo de Jorge Mendoza, ¿verdad? Las pelotas paradas es una manera de golpear también al rival y nosotros lo estamos haciendo. Creo yo que con las pelotas paradas muchas veces se ganan, no se pierden partidos. Gracias a Dios, a nosotros ayer los 2 goles fueron de pelotas paradas, los 2 primeros goles fueron de pelotas paradas. Tratamos de trabajar mucho también en las pelotas paradas en contra para que no nos hagan daño. El tercer gol es de una pelota parada en contra de ellos que tratamos de contra liquidamos, ¿verdad? Entonces es algo también es algo muy positivo que tenemos, ¿verdad? Trabajamos mucho para golpear en ese sentido también al rival y bueno, muy contento por todo lo que estamos haciendo. No es un dato menor que un equipo pequeño así como el nuestro esté compartiendo la punta, que un equipo pequeño como el nuestro tenga solamente un partido perdido en el torneo.
Estoy diciendo esto con la humildad que siempre le caracteriza a todos, pero también nos pone felices y nos pone un poco contentos por la campaña que están haciendo todos. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Bueno, está ante Christian Coleman, como dirían los colegas argentinos, ayer 2 goles, los 2 primeros que hizo Godú, gran victoria ante Racing, el instante con los compañeros Christian Coleman. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Cebollala, Casi Reyes de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Y aún tenemos pendiente con Ronald de la Tribu el tema de Joao Saldaña. Tenemos pendiente eso. Seguimos. Sí, perdón. Comenzamos el programa hablando, y muchísimas gracias Pancho, pero comenzamos hablando en nuestro homenaje que le rendimos hoy a Miguel Ángel Bernardes, director del tiempo de los Jokers. Ya nosotros nos acordamos de él, le rendimos un homenaje. 13-16. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera al Parque de San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, 100 minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa en nuestras redes como La Lotadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Está Christian Coleman en línea, figura ayer de Godoy Cruz, 2 goles para el equipo mendocino, victoria 4-2 de visitante ante Racing por el torneo argentino. ¿Cómo estás, Christian? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Christian, contanos, semejante actuación, 2 goles en la primera parte, convertiste a los 24, nuevamente a los 41, una gran satisfacción seguramente después de esta actuación importante que tuviste ayer con la camiseta de Godoy Cruz. Sí, en realidad muy contento, feliz, porque el primer gol acá en la Liga Argentina y además porque fue la victoria. Y además marcándole a Racing, que es un equipo grande, sabíamos que veníamos enfrentando a un equipo grande, así que muy contento. Sí, son de esos partidos que generan mucha repercusión, cuando se le hacen goles a los equipos tradicionales, habrá salido en todos lados prácticamente allí en Argentina hoy después de esos 2 goles, Cristian. Sí, hubo repercusiones mucho acá en Argentina, así que feliz, también contento, porque veníamos una mala racha de no podíamos ganar y justo también se me abrió el arco y se consiguió la victoria también, que es lo más importante acá. Y ahora se ponen a un punto de distancia de la zona de clasificación. Era necesario, como decía, ganar para ustedes y siguen en carrera porque quedan todavía 5 fechas de la fase regular allí en Argentina. Sí, quedan 5 fechas, pero eso es cierto que quedamos un punto, pero es partido tras partido porque los otros también te juegan. Así que creo que estamos en buen camino. Ojalá que podamos mantener esta racha de victoria y ojalá mi racha de goleador se pueda mantener todavía. ¿Y cómo te vas sintiendo con la continuidad que vas ganando? Porque venís siendo titular de manera seguida allí en Godoy Cruz, Cristian. Y la verdad que muy bien, gracias a Dios estoy bien, agarrando el ritmo que necesitaba porque necesitaba continuidad y desde que llegué me cogieron bien aquí, así que muy contento, feliz también porque como titular uno trata de dejar todo siempre en la cancha y ahora que se me abrió el arco espero seguir con esto. Si te doy a elegir, ¿con cuál de los 2 goles te quedas ayer, Cristian? Y me quedé con el segundo, más por el control, el movimiento que hice. Me gustó más eso. En el segundo ganás en velocidad y antes de la chica del arquero la tocás por arriba, ¿verdad? Sí, así es. No, es que estaba en offside, así que me fui un poquito para adelante para salir el offside y ahí hice un pique entre medio de los centrales, eso me gustó. Cristian, digo también, es bueno contar con el nivel de Juan Espínola allí atajando, elegido una de las figuras también del partido. ¿Cómo está esa situación ahí entre los nacionales en Godoy Cruz? Y la verdad que muy bien, muy contento también por él porque eso es lo que necesitamos también cuando el arco está seguro
La verdad que Juan está muy bien enfocado también en lo que es el fútbol acá, porque no es fácil. El fútbol argentino es muy competitivo y siempre le llegan con opciones, siempre él tiene que poner de su parte también para ayudar al equipo. ¿Cómo está tu situación contractual? Venías del Barcelona de Guayaquil, saliste de Dallas, ¿cómo está el tema de tu pase? Y de mi pase, hoy en día tengo el 100% de mi pase, así que acá me viene en préstamo con opción de compra del 50% del pase a Godoy Cruz y el otro 50% el mío. Un 50% pertenece a Barcelona de Guayaquil entonces. No, 100% me pertenece a mí. 100% tuyo entonces. Sí. Bueno, Cristian, con relación sobre los paraguayos también en Racing, los Romero, solés estar en contacto con los nacionales también allí en el fútbol argentino, con otros jugadores también. Cristian. ¿Cómo? Si solés estar en contacto, digo, con los nacionales también, con los jugadores paraguayos también. No, casi no nos comunicamos mucho, pero Juan siempre habla con los... comenta, pero yo casi no hablo con nadie. ¿Qué tal la allí vida? Allí nos cruzamos con Melgarejo y Rojas. Intercambié camiseta con Rojas ayer, así que no estaba muy contento, pero ahí estuvimos cambiando camiseta. Con Matías. Sí. ¿Y cómo es la vida en Mendoza, digo, tu adaptación? ¿Ya estás completamente adaptada a Mendoza? Sí, la verdad que ya me adapté, es una ciudad muy hermosa y además el club también es bien organizado, tenemos un buen complejo y todo, entonces eso ayuda mucho también a que uno esté contento en la ciudad, porque algunas veces cuando el club está más o menos y la ciudad mala, entonces uno no está muy conforme, pero la verdad que yo me acoplé muy rápido y además me adapté a la ciudad. Cristian, que siga con éxitos tu carrera, que sea con goles y sin lesiones. Un abrazo. Dale, muchísimas gracias, cuando guste, amigo. Cristian Colmán, jugador de Godoy Cruz, ayer marcó doblete en la Liga Argentina. Las auténticas toscanas son tu pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutri de sabor a tu vida. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Casermir, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río y Abuy, rentamac.com.py. Mañana juega Nacional 12 de octubre. Seguro que le conviene Seguros Chanco, Mariscal López Caseguro en el Caprera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, Casa Central de Sevillana 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, depósito San Cristóbal. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta en todo el país. Embutidos Chorti, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Mañana 18:15, si podemos charlar, hablar, protagonista Nacional 12 de octubre mañana. En Bancopo sabemos que hoy más que nunca necesita la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias. Con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresa a la web de Bancopo. Bancopo, un banco para todos. La Agrícola Sales Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ella Pushpe Quitadol. Raro, no nos atiende el doctor Dictore, presidente de Libertad. Mañana, el miércoles, frente a Nacional Colombiano, juega Libertad. Los mejores tratamientos del país los puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hoy está en el fondo, en el promedio River, y jugaría la promoción Sol de América. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Antigua Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. 1325. Cabal para anunciar la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha el nuevo Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. El jueves es el partido de River enfrentando a Guaireña. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático y centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambrucio, Adrián Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. ¿Quién saca ventaja? Olimpia o Libertad, fuera de los goles a favor. ¿Quién está más regular? Olimpia, Libertad, Guaireña o Cerro. Pancho. Olimpia. Olimpia más regular. El momento de hoy de Olimpia. ¿Y vos, Ricardo? Triunfos consecutivos, Cerro. ¿Cerro? Sí, ¿Y vos, Ricardo? Tres triunfos consecutivos, tío. ¿Y vos? Para mí también Cerro, sí. Entonces, mesa, ¿cómo está la mesa? Niño Olimpia, Pancho Olimpia y Ricardo y Víctor Cerro. Sí, por las actuaciones de los últimos partidos, Cerro, que venía de perder 2, ganó 3 seguidos. Sí. 4 al hilo. Guaireña, ¿cuánto seguido ganó? 4 al hilo tiene Cerro. Aquí estoy revisando. 4 al hilo. ¿Y Guaireña cuánto ganó seguido? Guaireña tiene, en los últimos 5 partidos no perdió. Tiene alterna empate, victoria, empate, victoria, empate, victoria. Ah, pero hay que dilucidar Cerro Cerro ganó o Olimpia, ¿verdad? Olimpia viene de ganar los 2 últimos desde la llegada de Orteman. Sí, y Cerro viene de ganar los 4 últimos. Sí. Olimpia aprovechó el error de Barbosa. Los 4 últimos. Sí, pero también un buen partido para ganarlo, o sea, inteligente. Hizo un buen partido, inteligente. Sí. Bien decía Rodrigo, partido de Copa. Formato tenía formato de Copa, era partido de 1 o 2 goles. Un partido muy táctico. Como máximo, claro. Sí, cerrado, disputado. Lo raro es cómo jugó Libertad, abusando de las pelotas largas. Y Libertad que no... O sea, digo Libertad por lo de Garnero, ¿no? O sea, creo que no solamente yo esperaba otra cosa, muchos esperábamos, en la mesa también me parece que coincidimos aquí en que esperábamos otro rendimiento con los nombres que tiene, y Garnero parece que no va encontrando, va rotando demasiado y no encuentra el equipo definitivo de Libertad. Ayer volvió, por ejemplo, Iván Ramírez, el sábado volvió Iván Ramírez, y Piri venía jugando bien, venía encontrando otra vez nivel, por ejemplo, después no está Mejía, y uno puede decir, bueno, pero lo guarda para la Copa, pero y ahí se pregunta, pero ¿acaso el partido contra Olimpia no era importante? Pero Mejía hace cuánto que no juega. Y ya es el tercer partido que no está. Entonces no va a jugar. Sí. Disculpame, Pancho no juega. Lo llamativo en la conferencia, Garnero decía que le gustó su equipo. Un par de veces insistió con lo mismo. Pero remarcó el tema del error. Sí. El tema de que a partir de ahí cambió el tono del partido. Pero decía. vos puntualizabas, Víctor, ayer que Garnero arrastra este tipo de declaraciones con Olimpia ya. Cuando perdía partidos que vos veías que jugaba mal, él decía, jugamos bien, ¿verdad? Sí. Y también lo otro, digo, de jugar con un solo punta. Pero mira que cuando cambió 2 puntas tampoco funcionó mucho lo de Ferreira. A mí me llamó muchísimo la atención de Ferreira que no... Pero acaso no es entrar en desventaja pudiendo tenerlo a Seba Ferreira y a Oscar Tacuara Cardoso arriba, con el poder de fuego, con la jerarquía que tienen los dos, y poner a solo uno. Para mí tiene demasiadas oportunidades Merlini con Bogarín. Para mí tiene que decidirse por uno de los dos. Porque cuando lo saca Merlini lo tira a Bogarín jugando prácticamente abierto por derecha, y Bogarín no juega ahí, Bogarín juega suelto detrás del punta, donde para mí que juega tampoco muy apareció, bien, hay que decir, o juega más inclinado hacia la izquierda. Iván Franco tampoco, poco. no es solución, muy poco. Me gustó mucho el ingreso de Enciso.
Y Villalba, muchos firuletes, pero realmente tiene él en su fútbol, tiene esa forma de jugar. Y Villalba que costó mucha plata y que hasta aquí me parece no justificó, también no se ganó el lugar de titular indiscutible. No se justificó tampoco Villalba, no. En Libertad lo que dice Pancho, que no se justificó tampoco, pero él alterna o no alterna. Sí, alterna. Sí, la vez pasada ingresó, fue el segundo cambio de Garnero. El primero. ¿Contra Libertad? ¿Contra Olimpia? Sí, contra Olimpia. El segundo, Ferreira fue el primero. Sí, Ferreira, después entró Villalba. Villalba había tenido un buen tramo con Ramón Díaz, hoy ya lejano en el tiempo porque Ramón hace meses no está en Libertad, pero llegó a tener un tramo donde agarró continuidad, convirtió goles, hizo asistencias, pero después otra vez bajó. O sea, ahora no está en su mejor versión. Sí, a él lo trajeron para ser titular. Sí, claro. Indiscutible. Por el monto que se desembolsó en aquel momento, sí, venía como figura. Pero lo quisieron poner en el puesto de Vareiro, y Vareiro intocable, me parece. Está bien. Pero no juega. Está lesionado, Arturo, él viene de un desgarro. ¿Y no va a jugar? Tenía que haber llegado bien para Olimpia, pero al parecer no lo hizo. Yo creo que Copa va a arrancar si está. Bueno, ya volvemos. Apostarle a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribirnos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Épico la historia de Tupí, una bioserie basada en hechos reales de 8 apasionantes capítulos. Te invitamos a ver nuestro canal oficial de YouTube como Tupí S.A. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acuérdate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojos de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1332. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espinoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espinoto Centro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Ya que ¿Cómo te va, doctor Víctor? Qué pena, tenemos ya poco tiempo. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Si hacemos la charla más breve, nomás porque siempre sos muy atento con nosotros, te explicamos. Doctor Víctor, ¿qué pasa con Libertad? ¿Qué ocurre? No, Arturo, estamos bien, no sacamos los resultados que queríamos, pero estamos peleando, vamos adelante. Anteriormente era más abierto a las críticas, ahora estás tomando reserva, porque juega el miércoles Libertad contra Atlético Nacional de Colombia, tiene que sacar el resultado jugando de local, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que dice que no hay tiempo, muchas veces no quiere analizar el por qué, o los por qué, o por qué no salen las cosas, pero con este calendario que tenemos es muy apretado, prácticamente no hay tiempo. Vimos el partido, reflexionamos, sacamos algunas conclusiones, pero ya inmediatamente ayer estamos preparando el partido contra el Atlético Nacional, que sabemos que es una final, ¿verdad? Entonces se complica más, rival fuerte, tenemos que jugar en el local, como bien decir, queremos sacar el resultado acá, y bueno, ya estamos enfocados totalmente en preparar ese partido. Doctor Víctor, como presidente de Libertad, ¿está de acuerdo con la rotación de Garnero que no mantiene un equipo estable? Lo está buscando, yo creo que de repente la rotación va a ser necesaria indudablemente porque la seguidilla de partido va a empezar a dar su secuela, ¿verdad? Y tenemos que tener un equipo largo, preparado como para que entre esté en condiciones de entender la mecánica de juego que quiere el profesor Garnero y estar en condiciones de rendir plenamente. Quizás no es lo ideal necesita tener un equipo estable y que juegue siempre el mismo, pero en el régimen que vamos a tener yo creo que no va a ser posible no tener que utilizar la rotación. Bueno, y se viene Guaireña. Y después Guaireña, y después tenemos que viaje largo, tenemos que jugar allá en Colombia, al retorno, después Cerro, por eso te digo, está complicado.
nos hubiese sí gustado sacar la diferencia o mantener la diferencia que teníamos. No fue posible, pero es así, son partidos muy cerrados, duros, como que tuvimos con Olimpia, cometimos un error, nos costó el gol y perdimos el partido. Bueno, doctor Victoria, siempre me gusta hablar contigo. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a vos, Arturo, por recordarte siempre de nosotros. Gracias, muy amable. Doctor Victoria, presidente de Libertad. En Punto Farma, hoy es el día Soleu. Todas las compras que realicen nuestros 358 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y lleva una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar es respaldo total. Escribirme, vamos a responder, Ronald de la tribu, porque quedamos pendientes para hoy, pero debes comprender que estamos muy atrasaditos con el tema por Joao Saldaña. Si me estás escuchando, me respondes, Ronald de la tribu en el este, ¿no? Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Choco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 11, remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio, frío y menos tiempo. Espíritu Castense, el área superior con el pacto de confianza inició. ¿Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura? Acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más ser agente de Western Union en prueba, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. 1337. Descubrí Flow y convertirte en influencer. Vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, sus dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Láctea descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Hablando de Atlético Nacional, quedó fuera del partido Rovira, el volante de Central. No viaja a Asunción por temas sanitarios, es la única baja que confirmó en conferencia de prensa esta mañana el entrenador Alexandre Guimaraes. Están saliendo en un rato rumbo a Paraguay. Hace media hora subió la página de Atlético Nacional que estaban saliendo del club rumbo al aeropuerto, así que en horas de la noche estarán llegando a Asunción. Repito, con una sola baja, después tiene a todos los jugadores a disposición. El que no viene es el volante central Brian Rovira. En su lugar probablemente juegue Chacón, que ayer el sábado mejor dicho, hizo uno de los goles para la victoria de Atlético Nacional ante Envigado. Atlético Nacional es puntero de la fase regular de la Liga Colombiana y también ya aseguró su clasificación a la siguiente instancia del torneo cafetero. Muy bien, ya volvemos. Farmacias Catedral de Gastavos, quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed, a gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió, es un nombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en las redes como @luomopy. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, con sabor y confianza. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. 1339. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Sanitizante para manos Base, desinfectante líquido, elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos Base. 1339. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque abril el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mañana Nacional 12 de octubre, el jueves River Guireña. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Anderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco y se arregle. A ver qué equipo pone Libertad ante el Atlético Nacional. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Participar es muy fácil, canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por tus compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. 1341. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao Risaca. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Cocina Atlas Mónaco con 4 hornallas en cuotas de tan solo 73.000 guaraníes. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de cuellos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentavic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares. Temprato, asegúrese que la prenda del deportista que nunca se rinde. Mentavic, crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. 1341. La Unisal y la APF te dan gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula, cupos limitados. Más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Y hay de Copa. Defensa y Justicia no tiene paraguayo, ¿verdad? No, ahora mismo no tiene paraguayos Defensa y Justicia. El miércoles. Frente a Palmeiras en Brasilia. El partido de ida es en Argentina, la vuelta es en Brasilia el próximo. No, San Pablo. Exactamente. Y ahí va a estar Ever Aquino como Avar 1 en el partido de ida este miércoles. Ever Aquino, Eduardo Cardoso y Juan Benítez son los 3 que representarán al arbitraje paraguayo como Avar 1, 2 y 3 respectivamente. Ayer hubo un penal que no sancionó, falta Lucena. El pisotón. Hay un pisotón a Lucena, así que pudo haber sancionado, pero revisó el VAR. ¿Y para vos, Ricardo? Para mí podía cobrar, Arturo. Hay un pisotón. ¿Para vos, Víctor? No, para mí no es penal. ¿Para Pancho? Para mí sí. Podía cobrar, tenía argumentos, el pisotón existe y es falta. Pisotón fuera del área, sí, es tarjeta amarilla y falta. Y se sanciona, en el área dejó pasar, sí. ¿Para vos, Pancho? Sí, definitivamente. ¿Para sí. Niño? Pisotón penal para mí. Bueno, ya volvemos. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Álamos, porque si es finos, Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Fuel. 1344. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Yerba Mate Rubishá, conocer nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, Yerba Mate Rubishá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Si Libertad no pasa la Copa Libertadores, va a la Sudamericana. Y pueden aparecer los fantasmas con relación a Garnero y la frustración en Olimpia.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gellana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria outlet de motocicletas a realizarse los días sábado 10 y domingo 11 de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rimpex Leopard. Hasta 50% de descuento. Para más información comunicate al 0983 87 46 26. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Con CNT más de 2.000 millones en premios. Por solo 10.000 guaraníes, una Toyota Hilux, 3 Hyundai HB20 y 1.400 millones en el poderoso Animata a Soñar, pedí CNT Cheporenoi. 1345. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, en aluminio, obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguiros en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. De momento se llaman a silencio nacionales 12 de octubre para el juego de mañana. Los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB contado 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Proba el nuevo ron Fortín Canela ardiente, dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. 1346. En la Comebol tenemos la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas SACI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Espellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Ya está en el país Jean, el arquero de Cerro Porteño. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casas Centrales, Sevillana, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ya hablamos que Leonardo Villagra, ¿qué edad tiene Leonardo Villagra? Usted tiene en la mano. Es su campeonato, ¿eh? Sí, 7 goles. 7 goles. Ya tiene recorrido, ¿eh? Sí, vamos a buscar el dato exacto. Aquí Leonardo Villagra tiene 30 años. ¿Y vos tenés su historial? Leonardo Villagra jugó anteriormente en el Sportivo Luqueño, Capiatá, 12 de octubre, fue a Colombia, fue a México, luego Nacional, 3 de febrero, River y nuevamente en Nacional. Pero al tope, ¿eh? Sí, 7 goles, un gran arranque, una gran primera rueda. Dice. En el Atlético San Luis en el 2016 fue el goleador de la Copa México, pero con 5 goles con su equipo. San Luis. Para el San Luis, sí. San Luis, Colombia. 2 pasos por el fútbol del exterior tiene Villagra. La Equidad, San Luis, pero ahora está encontrando su campeonato máximo. está fino. Está fino. Me acuerdo de varios campeonatos donde erraba goles increíbles. En Luqueño le fue bien en algún momento. Luqueño llegó a tener un buen y justo porque Nacional lo necesita también, porque le perdió a Fleitas y necesitaba un delantero que esté fino, que esté en racha. Porque el uruguayo no... Y hasta aquí no, porque estuvo lesionado. Rodríguez estuvo lesionado cuando llegó recién, por eso le tardó, tardó en tener chances para jugar. En más números de Villagra en el 2020 hizo apenas 4 goles, o sea, en una rueda ya superó ampliamente ese número. En 2020 hizo 4 goles con la camiseta de Nacional, y yendo más atrás, en el 2019 sí, 6 tantos con la camiseta de la Academia. Es la tercera temporada en la cual está defendiendo los colores de Nacional. En Cerro Porteño aparece Morales por Boselli, esa es la verdad. Sí. Le está opacando. 5 goles tiene Morales, 4 tiene Boselli y 3 tiene Claudio Aquino. No, pero estamos hablando de Boselli, por eso, como decía Ricardo, la cara ayer cuando salió, de muy pocos amigos.
Proyecta tu futuro comprando en Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utoronó, en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, grandes espacios y consolidando familias. 1349. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Reintamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abud. Reintamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Tenía que haber sancionado penal ayer niño Jorge a favor de Cerro, falta Lucena. Para mí sí, pisotón, para mí penal. Para vos, Ricardo. Sí, pisotón, penal. Para vos, Pancho. Sí, también. Era penal. Y para vos, Víctor. No, para mí no. 13.50. Las auténticas toscanas son de pizza para crías de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida de sabor a tu vida. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 13.50. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñambú, Manuel Tijerero, explanada de la línea 45, teléfono 0984-100-326. Depósito San Cristóbal. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo. Encontrarlos en nuestras 17 salones en todo el país o los mejores puntos de venta. Embutidos Chorti, que bueno están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Elijan un jugador de Olimpia. Pancho. Jorge Recalde. Niño. Recalde. Jorge Recalde. Ricardo. Recalde. Y Víctor. Recalde, pero lo pongo cabeza a cabeza al Caraz con el último partido que hizo. Pero Recalde. Entonces, no, ninguno, elegí uno solo Recalde. Muy bien, seguimos. En Bancap sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias, con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresa a la web de Bancap. Bancap, un banco para todos. Correcto, Luis. Vamos con Libertad, un jugador de Libertad. Un jugador de Libertad. Javier Báez. Para mí. ¿Para vos o Pancho? Sí. Para vos, niño. Tacuara, sigue siendo Tacuara. ¿Y vos, Ricardo? Tacuara. ¿Y vos, Víctor? Tacuara, sí. Un jugador de Guaireña. Mendoza. Jorge Mendoza para mí. Jorge Mendoza. En Cerro Porteño. Morales. Aquí no para mí. Hoy Morales por lo que está haciendo. ¿Y cómo está la mesa entonces con la votación? Y Pancho falta. Unos jugadores Morales hasta ahora. Yo me quedo por la actualidad, por lo que está haciendo Morales. Es una gran revelación, Morales. Ahí está, entonces ganó Morales. Ganó Morales, sí señor. Nacional, estamos hablando de los pretendientes al título hoy por la tabla. ¿Quién? Arrúa. ¿Vos sos Víctor? Sí. ¿Y vos, Ricardo? Sí, me gusta mucho Arrúa como juega. ¿Y vos, Pancho? Cristian Riveros. ¿Y vos, niño? Carlos Espínola. ¿Y quién ganó? Ganó Arrúa. 2 votos para Bueno, y tenemos ahora para cerrar, nos dice Gustavito, tenemos recordando a Orteman y a Garnero. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Sí, da el tiempo, dice, da el tiempo, señor. Entonces hacemos Orteman y Garnero, ¿sí? Así mismo, en ese orden. Muy bien, gracias cuando quiera. Sí, le ganamos a un candidato del campeonato, un gran plantel, un gran equipo, una gran institución, el entrenador que hace 5 años desde que llegó a Paraguay marcó una idea de juego y ha subido salir campeón en este club y en Guaraní. Entonces creo que el mérito de lo que corrieron los jugadores hoy, de cuando tuvieron la pelota intentaron jugar, de leer las situaciones del juego, fue muy grande para nosotros y creo que todo lo que hicieron nos llevó a lograr este triunfo. Con el ingreso de Domingo en reemplazo de Santa Cruz. Creo que a la hora de manejar los tiempos tuvimos una salida más ágil nosotros, en el momento que tuvimos que desgastarlos un poco a ellos también, porque ellos nos desgastaron mucho con la tenencia, y nosotros el segundo tiempo en un momento con Nico la circulación era muy fluida y hacíamos que Libertad tuviera que correr atrás de la pelota, que obviamente por características de jugadores no es lo que más les gusta, y nosotros con Nico lo pudimos hacer de la mejor manera. Nos costó, yo creo que iniciamos el juego muy bien, controlando al rival, teniendo mucha posesión, no éramos quizá precisos y claros para poder terminar, pero el juego estaba controlado. Vino la jugada del gol y eso obviamente cambió los estados de ánimo y le dimos la posibilidad a un equipo que tiene muy buenos futbolistas de manejar por momentos el tiempo del juego.
Después con apuro buscamos, no fuimos claros, pero no tuvimos esa claridad para poder terminar jugadas. ¿Por qué el cambio de Merlini? ¿Fue un cambio táctico o simplemente para resguardarlo para el partido de Copa? No, creíamos que con más presencia dentro del área, en el caso de Seba, íbamos a poder disputar más, íbamos a poder terminar mejor la jugada. Y la verdad que no fue tan así, nos costó en ese segundo tiempo, quizá la ansiedad, el apuro, se suma al cansancio, no tuvimos esa precisión para poder encontrar a los delanteros en buenas posiciones. Claro dominador en el segundo tiempo de su equipo, profe, pero desatención en la saga defensiva que costó un partido donde lo ubicarían como único líder, en caso de haberlo ganado. ¿Preocupa esa desatención de cara a lo que se viene? No, obviamente que nosotros somos un equipo y jugamos, tenemos la intención de ser protagonistas, creo que el equipo lo hizo bien, obviamente como todos cometemos errores y lamentablemente este error significó el gol que a la larga termina siendo el resultado final, pero estamos creciendo mucho como equipo y creo que el equipo hizo un gran partido, obviamente que el resultado empaña un buen rendimiento, no jugamos contra un gran rival, lo dominamos en gran parte del juego, quizás no pudimos ser efectivos y contundentes, generar más situaciones de las que buscamos generar. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Le parece que por momentos se equivocaron el camino en busca del empate, sobre todo en el segundo tiempo? No, buscamos, intentamos por dentro, el rival también se había replegado, no estaba sencillo entrar, buscamos distintas alternativas, como lo hicimos en el primer tiempo. En el primer tiempo estábamos dominando por dentro, después sorprendíamos por fuera, y quizás no tuvimos buenas terminaciones, pero el equipo intentó llegar al empate de todas maneras, buscando mucho por arriba, donde ya habíamos puesto a Alexander Barbosa adelante, ellos se le había ido un central, entonces era una alternativa viable, lamentablemente no fue efectiva. ¿Cuál es la virtud del por qué Libertad no es el de las primeras fechas y si las bajas condicionan el rendimiento del equipo? No es el de las primeras fechas, yo creo que hoy jugó uno de los mejores partidos de Libertad. No obtuvo el resultado, pero jugó un muy buen partido. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. El presidente Mario Aldo Benítez encabezó una conferencia de prensa este lunes en la que expuso la situación epidemiológica del COVID-19 de las 2 últimas semanas previas a la Semana Santa. El mandatario afirmó que las evidencias apuntan que Paraguay está en una meseta alta de contagios que ya satura el sistema de salud pública y sobre este punto dijo que el objetivo del gobierno es bajar la curva de contagios diarios. Por su parte, Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, explicó que se espera obtener una disminución de casos con las restricciones establecidas en estos días santos y dejó por sentado que desde la cartera sanitaria pedían una cuarentena total que dure más tiempo para bajar más las cifras.
Un importante grupo de paseros se manifestó este lunes impidiendo el ingreso y salida de vehículos a Ciudad del Este, Alto Paraná. La movilización provocó un caos en el Puente de la Amistad y en Foz de Iguazú. Los mismos se movilizaron para reclamar los controles que se aplican en la zona primaria a partir de una intervención que se realizó la semana pasada, que terminó con la detención de funcionarios aduaneros y marineros, supuestamente complicados en un esquema de contrabando de productos prohibidos. Los manifestantes piden que se les permitan el ingreso de 10 productos por persona física una vez al día, y para que sea más rápido que se abra la aduana desde las 4 de la mañana y sin el permiso fitosanitario y sin el uso de los despachantes. Atención, aviso meteorológico para el norte de la región occidental, el centro y sur de la región.